Capítulo 4. Reunidos. POV Paul. Todavía no había dejado el bar. El sol estaba a punto de ponerse, así que el lugar estaba empezando a recibir más clientes que no eran miembros de mi equipo. Por otro lado, mucha de mi gente ya se había ido. No es que me importara mucho. Me plantaron en una mesa yo solo, tomando como un pez. Aparentemente, era obvio que no estaba de buen humor. Todo el mundo en el lugar me estaba dando un amplio margen. Hola, te he estado buscando, amigo. Todos excepto el más reciente, al menos. Levanté la vista y me encontré cara a cara con un hombre sonriente. Era la primera vez que veía su fea cara en un año. Giz, ¿dónde diablos has estado? Oh, agresivo. Pareces incluso más irritable de lo normal, amigo mío. ¿Qué esperas? Chasqueando mi lengua en la irritación, me alcancé y me toqué la mejilla. Todavía palpitaba donde Rudeus me había golpeado antes. Tal vez debería haberme tragado mi orgullo y dejar que uno de nuestros curanderos me curara. Ese maldito chico, lo juro. El continente demoníaco puede ser duro, pero mi magia era más que suficiente para él, Bueno, bien por ti. Si fue tan fácil, ¿por qué no te tomaste un tiempo para buscar a tu madre? Pero al menos pude escuchar tu conferencia sobre las mejores formas de cocinar la carne de la gran tortuga. Si no hubiera tenido la idea de crear una olla usando la magia de la tierra, nos habríamos quedado atrapados comiendo trozos carbonizados y malolientes de esa cosa durante todo un año. No había nada más que pudieras haber hecho con el tiempo que pasaste cazando ingredientes para un guiso de monstruos. ¡Ay, maldita sea! Y luego, para colmo, tienes el descaro de acusarme a mí de ser infiel. Ni siquiera he pensado en tocar a una mujer en el último año y medio, pequeño idiota engreído. No hiciste nada para ayudar, ¿y crees que tienes derecho a ponerte en mi caso? No lo sabías, Gran excusa. Si te hubieras molestado en mirar el mundo que te rodea, Zenith o Lilia podrían estar aquí con nosotros ahora mismo. En serio, qué broma. Por lo que parece, supongo que aún no se han encontrado. Sonriendo para sí mismo por alguna razón poco clara, Giz ordenó una cosa u otra, presumiblemente alcohol. El hombre era más bebedor que Taland, y Taland era un enano. Hey, Paul, asegúrate de pasar por el gremio de aventureros mañana, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque creo que te encontrarás con alguien interesante. ¿Alguien interesante? Giz aparentemente pensó que esta reunión mejoraría mi estado de ánimo. Dado el momento de su llegada y con quien me encontraría hoy, no fue difícil adivinar a quién se refería. Estás hablando de Rudy. Haciendo un poco de puchero, el viejo mono se rascó la cabeza. ¿Cómo lo sabes? Ya me he encontrado con él hoy. ¿No pareces particularmente feliz? Si consideramos, ¿tuviste una pelea o algo así? ¿Una pelea? Bueno, supongo que sí, aunque apenas calificó como una. Maldita sea. Solo de pensarlo me duele la cara otra vez. ¿Qué pasó, Paul? Cuéntamelo todo. Giz se levantó y puso su silla a mi lado. Con esa cara amigable suya, el hombre siempre había tenido un talento para escuchar los problemas de la gente. No era la primera vez que metía la nariz en mis asuntos y me animaba a quejarme. Muy bien, mira esto. Me adelanté y le dije a Giz lo que pasó antes. Me había alegrado de ver a Rudeus, por supuesto, pero sentí que no estábamos de acuerdo con la situación, así que le pregunté qué había estado haciendo hasta ahora. En ese momento empezó a hablar con alegría sobre su viaje a través del continente demoníaco. Cada palabra que salía de su boca era una fanfarronada sin sentido, así que le señalé que podría haber utilizado su tiempo de forma más productiva. Entonces se enojó conmigo, se burló de que yo me acostaba por ahí, perdí los estribos por completo, y luego nos peleamos y me pateó el trasero. El fin. Ah, sí, lo tengo. Giz había escuchado pacientemente toda la historia, asintiendo con la cabeza y lanzando algunos breves comentarios aquí y allá. Sentí que había estado simpatizando conmigo, pero entonces, una vez que terminé de arreglar las cosas, me miró a los ojos y me dijo, bueno, parece que sus expectativas podrían haber sido un poco injustas, jefe. Le contesté, sonando como un completo idiota. Injusto. ¿Cómo estaba siendo injusto? ¿Y con quién? ¿Crees una expectativa demasiado grande? De Rudy. Quiero decir, piénsalo, viejo, continuó Giz mientras yo parpadeaba confundido. Claro, el chico es increíble. Nunca he visto a nadie que pudiera hacer hechizos sin una palabra de ese tipo. Y cuando lo vi yendo golpe por golpe con Zangalo del Norte, me dio escalofríos por la columna vertebral. Rudeus es el tipo de prodigio que se ve una vez al siglo. Sí, claro, Rudeus era un prodigio, era un genio. Siempre podía hacer cualquier cosa que se propusiera, incluso de niño. Durante un tiempo, tuve la impresión de que también tenía algunos defectos relativamente serios. Pero, quiero decir, al final de su estancia en Roa, Philip estaba dispuesto a casar a su propia hija con él. Philip, el mismo tipo que hablaba mal de mí a mis espaldas. Sí, es cierto, es increíble. Cuando solo tenía 5 años, él, pero al final del día, sigue siendo solo un niño. Sorprendido por la firme interrupción de Giz, me quedé en silencio. Rudeus sigue siendo un niño de 11 años, repitió lentamente, solo para que el punto se entendiera. Ni siquiera tú te escapaste de casa hasta los 12 años, ¿verdad? Sí, cualquiera más joven que eso sigue siendo solo un mocoso malcriado. ¿No es eso lo que siempre solías decir? Sí, de acuerdo, claro. ¿Y qué sí lo hice? Vamos, Rudy ya es más fuerte que yo.
Tenía algo de alcohol en mi sistema esta mañana. Sin embargo, aún teniendo eso en cuenta, era evidente que el niño había mejorado drásticamente. Yo podría haber estado borracho, pero también estaba haciendo todo lo posible. Me rebajé a usarla. Postura de 4 patas, del estilo de Dios del Norte, e incluso rompí espada silenciosa, del estilo de Dios espada. Pero mi espada solo cortó las bragas que llevaba en la cara. Rudy tampoco se tomaba la pelea en serio. El hecho de que ninguno de mi gente sufriera nada peor que unas pocas heridas menores era prueba suficiente de ello. Era difícil decir cómo había crecido como luchador desde la última vez que lo vi, pero incluso a la edad de 7 años era más inteligente que yo. Ahora era tanto más inteligente y fuerte que yo. ¿Qué era tan irrazonable como para esperar que él lograra más de lo que yo podía? Entonces, su edad no tenía nada que ver con sus capacidades. Como recordaba, pasé la mayor parte de ese año en casa entrenando con la espada y siendo regañado por mi viejo. Él encontró razones para quejarse de cada pequeña cosa que yo hacía y aprovechó cada oportunidad que tuvo para golpearme. ¿Crees que podrías haber sobrevivido solo en el continente demoníaco en ese entonces? Te olvidas de un pequeño detalle. Giz. Rudy se encontró con un guardaespaldas demoníaco, ¿recuerdas? Este tipo habla humano, dios demonio y dios bestia, y es lo suficientemente fuerte como para derribar a un monstruo de primera categoría con una sola mano. Cualquiera podría haber regresado con un acompañante como ese. No, declaró Giz con confianza. No lo habrías logrado. No hay posibilidad. Aunque salieras ahora, no sobrevivirías por tu cuenta. No puedo decir que escuchar eso me haya puesto de buen humor. No ayudó que Giz todavía me sonriera desde el otro lado de la mesa. El hombre tenía una sonrisa seriamente irritante. Bien, no prueba eso mi punto. Entonces, Rudy hizo algo que yo no pude. Mi hijo es un prodigio. Ya se ha puesto de pie por sí mismo. No tengo nada más que enseñarle. Estuvo mal que esperara que usara esos talentos. Estoy realmente equivocado aquí. Sí, lo estás. Pero eso no es nada nuevo. Todavía sonriendo, Giz se detuvo un momento para beber la cerveza que le acababan de dar. Esa es la cosa. No se puede conseguir alcohol así en el gran bosque, ¿sabes? Giz, bien, no hay necesidad de gritar. Giz golpeó su taza de madera sobre la mesa y me miró a los ojos, su expresión repentinamente mucho más seria. Escucha, Paul, nunca has estado en el continente demoníaco, ¿verdad? Y que, era cierto, nunca había tenido el placer de visitarlo. Quiero decir, había oído los rumores, por supuesto. Todo el mundo lo convirtió en un lugar peligroso donde te encontrabas con monstruos cada vez que salías a caminar y tenías que comerlos para sobrevivir. Pero muchos monstruos sonaba como algo con lo que podía lidiar, honestamente. Bueno, es donde nací y me crié, ¿recuerdas? Y en mi opinión, todo el continente es una desgracia. Sabes, nunca hablaste realmente sobre el lugar, ahora que lo pienso. ¿Qué tiene de malo? En primer lugar, no hay carreteras adecuadas. Tienen carreteras entre los pueblos, por supuesto, pero no encontrarás nada como las seguras, lisas y libres de monstruos que tienen en Milis y en el continente central. Si viajas a cualquier parte, es mejor que esperes ser atacado por monstruos de rango C o algo peor. De acuerdo, sabía que el lugar tenía muchos monstruos, pero un rango C o peor. En el continente central tendrías que adentrarte en un bosque para encontrar algo tan peligroso. Muchos de los monstruos de ese rango viajaban en grandes grupos o tenían alguna habilidad especial letal. Siento que estás exagerando un poco, Giz. No te voy a contar ningún cuento ahora mismo, amigo. Así es como es el continente demoníaco. El lugar está lleno de monstruos desagradables. Giz se veían perfectamente serios, pero así era como usualmente se veía cuando te mentía. No iba a caer en su mentira esta vez. Ahora, digamos que dejamos a un niño en el medio de un lugar como ese. Es un chico muy talentoso, pero no tiene experiencia en combate en el mundo real. Correcto, sin experiencia en el mundo real, Parecía que estábamos hablando de Rudy otra vez. Ahora que lo pienso, nunca había oído que se metiera en ninguna batalla real antes, pero aparentemente se las arregló para luchar contra algunos secuestradores en Roa, y Gizlan pensó que podría ganarle si tenía suficiente distancia al principio. No conocía a ningún espadachín mejor que Gizlan. Si ella no podía acercarse a él con seguridad, entonces probablemente no había 1000 personas en el planeta capaces de vencerlo en su rango ideal. Con respecto a esto, su falta de experiencia no me pareció tan importante. ¿Acaso Alex R. Calmen, el segundo dios del norte, no cortó una espada emperador en la primera batalla que libró? En este punto, un adulto aparece y se ofrece a ayudar al niño. Este tipo es un demonio y uno muy fuerte también. De hecho, es un súper. Seguro que has oído hablar de ellos. Por supuesto, para ser sincero, no estaba seguro de haberme creído esa parte de la historia. Por lo que había oído, solo quedaban un puñado de súper, incluso en el continente demoníaco. El chico tiene a alguien que le ofrece ayuda cuando está en una situación desesperada. Este tipo está dispuesto a ayudarle a navegar por un lugar del que no sabe nada. Y los súper son aterradores, por supuesto. No tiene ni idea de cómo podría reaccionar este tipo si se niega. Básicamente tendría que aceptar esa oferta, ¿verdad?
¿verdad? Sí, probablemente. Pero a medida que pasan los días, el pequeño e inteligente Rudeus comienza a preguntarse, ¿por qué exactamente este tipo me está ayudando? Claro, eso sonó como Rudeus. Puede que nunca se me haya ocurrido la pregunta, pero el chico siempre fue muy agudo en ese tipo de cosas. Sabía lo extrañamente perspicaz que era desde el día en que intervino para salvar a Lilia de la ira de Zenith. El problema es que no puede resolverlo. No sabe lo que este tipo realmente busca. Bueno, ¿cómo lo haría? Nunca puede saber lo que un extraño está pensando realmente. Esa es la razón por la que los tipos como Geese se las arreglan para ganarse la vida. Este super está ayudando por ahora, pero podría fácilmente abandonarlos o traicionarles algún día. O eso cree Rudeus. Y es por eso que decide tratar de ponerse del lado bueno del tipo. No conozco ese plan, Geese. ¿Tiene un super incluso un lado bueno? Bien, no te hagas el listo. Sabes lo que quiero decir, ¿verdad? Rudeus decide apelar a las emociones de este tipo. Quiere hacerle sentir que son todos amigos. Eso explicaría por qué Rudy había pasado tanto tiempo ayudando a este tipo demonio. Y tenía sentido, en realidad. No solo estaba anotando puntos de ventaja con su protector, sino que también tenía la oportunidad de desarrollar sus propias habilidades como aventurero en caso de que necesitara confiar en ellas más adelante. Tuve que admitir que eso sonaba racional. Probablemente era el camino más seguro que podía haber elegido Humph. El chico tenía una buena cabeza sobre sus hombros, ¿no es así? TCH. Uno pensaría que un chico tan inteligente podría haber encontrado algo de tiempo para mirar alrededor un poco. También, Geese levantaron una mano y extendieron sus dedos. Está en una tierra desconocida, dijo, doblando uno hacia abajo. Está en su primera aventura. No importa lo inteligente que sea, todo esto es nuevo para él. Necesita aprender lo básico rápido antes de que alguien se aproveche de él. Está tratando de mantener contento a un demonio que podría traicionarlo en cualquier momento. Y tiene una pequeña amiga detrás de él a la que necesita proteger. Cuando terminó este recital, Geese se había quedado sin dedos. Con un pequeño encogimiento de hombros, pasó a su argumento final. Si también hubiera logrado recorrer el continente en busca de otras personas que se hubieran teletransportado, bueno, eso solo lo convertiría en sobrehumano. En serio, estaría listo para darle al chico un lugar en los 7 grandes poderes. Los 7 grandes poderes, Eso me trajo algunos recuerdos. En aquellos tiempos, soñaba con ganarme esa clase de fama. Aún así, sentí que Rudy tenía el talento para estar en esa lista algún día. Y no creía que eso era solo mi orgullo paternal hablando. El chico se hubiera matado trabajando hasta la muerte solo por intentarlo. Sé que Rudeus es un prodigio, pero los seres humanos tienen sus límites, amigo. Especialmente cuando todavía son niños. Bien, mira, intervine. Si fue tan difícil, ¿por qué hizo que todo pareciera una gran y divertida aventura? Sonaba como uno de esos mocosos ricos malcriados que hurgan en el primer piso de un laberinto solo para tener algo de lo que puedan presumir. Si el viaje hubiera sido tan duro para Rudy, no lo habría descrito tan alegremente. En cambio, me habría hablado de las partes más duras y dolorosas. Pero ni siquiera había mencionado los baches en el camino. ¿Por qué? Porque no quería preocuparte, obviamente. Gruñí, de alguna manera sonando aún más estúpido que antes. ¿Por qué demonios se preocuparía por mí? Soy tan fracasado como padre. Sí, más o menos. TCH. Claro, supongo que tienes razón. Soy un hombrecito débil que se ahoga en la bebida por razones idiotas. Supongo que nuestro pequeño prodigio sentiría una gran lástima al verme. Odio tener que decirte esto, Paul, pero no hace falta ser un prodigio para compadecerte ahora mismo, dijo Geese, dejando escapar un suspiro. Sé que no puedes ver tu propia cara, así que déjame decirte algo. Te ves terrible, amigo. Ah, sí, terrible como para ganarme la simpatía de mi propio hijo. Sí, si entrara ahora mismo, no creo que ustedes terminaran peleando. Probablemente se sentiría demasiado mal para que dijeras algo. Alcancé y me toqué la cara. La barba que no me había molestado en afeitar durante varios días raspó audiblemente contra mis dedos. Mira, Paul, déjame repetirlo aquí, dijo Geese con un tono repentinamente firme. Esperabas demasiado de tu hijo. ¿Fue realmente tan poco razonable de mi parte esperar más? Rudy podía hacer cualquier cosa que se propusiera desde que era pequeño. Todo lo que yo hice fue interponerme en su camino con mis torpes intentos de ser padre. Nunca me necesitó realmente. Dime algo. ¿Por qué no puedes estar feliz de que haya llegado hasta aquí? ¿Realmente importa qué tipo de viaje tuvo el niño? Digamos que realmente fue un crucero sin preocupaciones y que pasó cada minuto del mismo besándose con su pequeña novia y que está aquí ahora y está a salvo. ¿No es eso algo que vale la pena celebrar? ¿Hubieras preferido que tu hijo volviera con los ojos hundidos y con un miembro o dos? Demonios, había una gran posibilidad de que te reunieras con un cadáver. O espera, mi error. Si hubiera muerto en el continente demoníaco, no habría quedado ni un cuerpo para que lo encontraras. Rudy, ¿un cadáver? Lo he visto sano y lleno de vida esta tarde, así que era imposible imaginarlo ahora mismo. Pero hace unos días, ¿no me había imaginado ese escenario exacto mientras me revolcaba en la desesperación? Dios, ese chico cagón. Después de ese largo y duro viaje, finalmente
Finalmente encontró a su querido padre otra vez, pero el tipo resultó ser una escoria borracha. Si yo fuera él, hubiera cortado cabos en el acto. Oh, bien, ahora se estaba poniendo todo teatral. Entiendo el mensaje, Geese. No te equivocas, ¿de acuerdo? Pero hay una cosa que todavía no entiendo. Sí, ¿qué es eso? ¿Por qué Rudy no sabía lo que le pasó a Buenavila? Estoy seguro de que tenía un mensaje esperándole en el Puerto Sant. Geese abrió la boca como para explicar, luego puso una ligera mueca y dejó que se cerrase. Reconocí esa expresión. Significaba que estaba escondiendo algo. No lo sé. Probablemente tuvo mala suerte y no se dio cuenta. Espera, ¿dónde encontraste exactamente a Rudy? De todos modos, asumí que te lo encontraste en el Puerto de Sant. No sabía dónde habían estado Geese durante el último año, pero Rudeus había llegado a Milis desde el norte, y el Puerto de Sant era la única ciudad en esa dirección lo suficientemente grande para que Geese prosperase de verdad. Definitivamente le dejé un mensaje a Rudy en esa ciudad, y además de eso, teníamos miembros de nuestro escuadrón asignados allí. Su trabajo era recoger información de cualquier viajero que cruzara desde el continente demoníaco. Si el chico fuera un aventurero ahora, obviamente se habría detenido en el gremio, ¿verdad? Conocí a Rudeus en el pueblo del clan Doldia. En realidad, eso fue una verdadera sorpresa, déjame decirte. Se las arregló para que lo encerraran desnudo en una celda con cargos de asalto a su bestia sagrada. ¿Desnudo? ¿En una cárcel Vestfold? ¿Hablas en serio? Me enteré de esto por Gislan. Para los miembros de la tribu Doldia, el hecho de ser desnudados, encadenados en una celda y rociados con agua helada era la mayor de todas las humillaciones. Casi nunca sometían a los forasteros a ese tratamiento, pero cuando lo hacían, generalmente terminaba con la muerte del prisionero. Una vez le tiré un poco de agua a Gislan en broma, y ella me miró como si yo hubiera matado a sus padres. Entonces, ¿qué pasó allí? ¿Qué? ¿No te dijo Rudeus sobre todo eso? Todo lo que escuché fue la parte en la que viajó por el continente demoníaco. ¿Por qué no me dijo por qué nunca vio el mensaje que le dejé en el Puerto de Sant? Eso era muy importante. Oh, claro, nunca le había preguntado. Maldita sea. ¿Por qué tuve que ser tan irritable? Necesitaba calmarme y pensarlo bien. Rudy era un chico listo, pero de alguna manera no había visto mi mensaje, o incluso no se había enterado de la situación. Si hubiera pasado algún tiempo en el Puerto de Sant, se habría encontrado con ese tipo de información sin siquiera intentarlo. En otras palabras, debe haberse mezclado en algo en el momento en que llegó allí, algo que le hizo ser transportado por la tribu Doldia. Lo que sea que haya sido, debe haber sido un incidente mayor. Algunos de los habitantes de Puerto Sant deberían regresar en 2 o 3 días para hacer su informe regular, pero tal vez algo grande se ha ido al norte. Bueno, yo mismo no conozco todos los detalles, dijo Geese, pero estaba con el Mildet en el gran bosque cuando me enteré de un rumor de que los Doldia habían encerrado a un niño humano. Espera un segundo. ¿Dónde estabas? El Mildet no era una tribu de Vestfold, eran los que tenían orejas de conejo, ¿verdad? En el pueblo Mildet es donde vive su jefe, así que es bastante grande, pero la explicación de Geese fue dolorosamente larga y molesta. Honestamente, estuve tentado de cortarle el paso, pero me perdí información importante al impacientarme con Rudy antes. Y aunque rara vez aprendía de mis errores, no era tan estúpido como para meter la pata exactamente de la misma manera 2 veces en un mismo día. Eventualmente, el cuento de Geese llegó a su fin. Traté de resumir lo que me había dicho. Así que, básicamente, estabas yendo a todas las tribus del Gran Bosque y convenciéndolas de enviar a los humanos perdidos que encontraran a mi Gision. Así es. Tío, siéntete libre de bañarme en gratitud. Sí, te debo una grande. Eso probablemente explicaba el constante flujo de refugiados de la zona del Gran Bosque que venían a pedirme ayuda. Bueno, de todas formas, cuando oí hablar de este niño humano, algo hizo clic, así que corrí hacia él. No es por presumir ni nada, pero soy un hombre con muchas conexiones. Sí, sucede que incluso conozco a un par de personas en el pueblo de Doldia. Conseguí que uno de sus guerreros, buen amigo mío, me metiera en la misma celda que el chico. Espera un segundo. ¿Por qué necesitarías entrar ahí con él? Para poder ayudarlo a escapar, si lo peor llegara a suceder. Es mucho más fácil escapar de una prisión de Vestfold que entrar en una. Estaba familiarizado con el talento de Geese para escapar de las prisiones. Siempre que se encerraba por hacer algún tipo de estafa, volvía a aparecer muy pronto como si nada hubiera pasado. De todas formas, asumía que encontraría al chico acurrucado en una bola sollozando. Estaba holgazaneando casualmente desnudo, viejo, y las primeras palabras que salieron de su boca fueron: bienvenido al destino final de la vida. ¿Cómo se supone que iba a responder a eso? Geese tuvo que detenerse por un momento para reírse a carcajadas de su propia historia. Era exactamente como el viejo Du, amigo, continuó Geese, ridículamente arrogante, listo para mandar a un completo desconocido. Una vez, estaba tratando de coquetear con una chica Vestfold, ¿verdad? Ella lo miró con desprecio y le dijo: puedo oler tu excitación, pero él siguió mirándola con los ojos de todos modos. Ese chico es tu hijo, de acuerdo. En este punto, el hombre se separó para otro ataque de risa. Me moví incómodamente en mi asiento, recordando algunas indiscreciones juveniles mías.
compañías. Sin embargo, me llevó un poco más de tiempo estar completamente seguro, dijo Giz, deteniéndose para escurrir una segunda taza de cerveza. Pero sí, así es la cosa. Difícilmente se puede culpar al chico por no haber entendido tu mensaje. Por lo que parece, no pasó ningún tiempo en el puerto de St. H.M. Espera, Giz. Estuviste encerrado en la misma celda, ¿no? Entonces, ¿no podría haber explicado todo? De todas formas, dijo rápidamente Giz, levantándose de su asiento. Estoy seguro de que habrá un poco de incomodidad familiar, pero hazle un favor a tu viejo amigo Giz y ve a reconciliarte con el chico, ¿de acuerdo? Hey, espera, todavía tengo más para... Oh, claro, se me olvidó antes, pero parece que el Inalice y compañía se dirigieron al continente demoníaco por ti. La gente decía que una dama elfa había ordeñado a la mitad de los hombres de Puerto Sant, y ambos sabemos lo que eso significa. ¿Qué? En serio, pensé que el Inalice me odiaba aún más que los demás, francamente. Cuando todo está dicho y hecho, no te odian tanto como dejan ver. Con eso, Giz salió del bar. No había pagado sus bebidas, por supuesto. Nunca lo había hecho, pero esta vez no me importaba pagar su cuenta. En cualquier caso, había bebido más que suficiente por un día. Ya era hora de que me fuera a dormir. Tendría que ir a hablar con Rudy pronto. Tal vez incluso mañana. No más alcohol esta noche, amigo, dijo Giz, que había metido la cabeza en la puerta. Vas a ir a la posada de la luz del amanecer mañana sobrio, ¿entendido? Sí, ya lo sé. Con un suspiro de irritación, dejé mi taza de cerveza. Ahora que lo pienso, sin embargo, había estado exagerando últimamente. ¿Por qué seguía ahogándome en esta mierda? Todavía tenía muchas otras cosas que necesitaba hacer. Capitán Paul ha terminado de hablar con su amigo. Mientras daba vueltas a las cosas en mi cabeza, una mujer se acercó vacilante a mi mesa. Había una expresión de disculpa en su cara. Mi cabeza no estaba lo suficientemente clara como para reconocerla al principio, pero después de estudiar su cara durante unos segundos, me di cuenta de que era Viere, una de las integrantes de mi equipo. ¿Qué te pasa, chica? ¿Te apetece ponerte algo modesto por una vez? Bueno, sí. Con un asentimiento ambiguo, Viere se sentó en el asiento que Giz acababa de dejar libre hace un minuto. Por alguna razón, no llevaba su habitual atuendo provocativo esta noche. Se había cambiado a un traje perfectamente normal y corriente que la hacía parecer más una chica de ciudad. Me preocupaba el hecho de que lo que pasó antes con su hijo pudiera ser mi culpa. Señor, ¿qué? ¿Por qué piensas eso? Bueno, parece que la forma en que me he visto podría haber causado que malinterpretara la naturaleza de nuestra relación. Eso no tiene nada que ver. El pequeño rufián miró el tamaño de tu pecho y sacó sus propias conclusiones. Había una razón por la que Viere se vestía como lo hacía. La mujer había sido una aventurera común y corriente en Fitoa, pero el incidente del desplazamiento la había dejado varada en el continente de Milis sin ningún equipo. Rápidamente fue capturada por una banda de bandidos que la trataron como su juguete. Era el tipo de pesadilla que dejaría a la mayoría de la gente destrozada, pero ella se las había arreglado para dejarla atrás por pura fuerza de voluntad. Sin embargo, también habíamos acogido a una chica que no se había recuperado tan rápidamente, su hermana Sierra. Incluso ahora, Sierra temblaba incontrolablemente cada vez que un hombre la miraba, y teníamos varios casos similares en nuestro equipo. Con el fin de protegerlos de una atención no deseada, Viere había comenzado a usar una armadura deliberadamente ligera para atraer los ojos masculinos hacia ella. También era integrante de nuestra escuadra más hábil para reconfortar y cuidar a las mujeres que habían sido sometidas a ese tipo de trauma. Como hombre que no tiene forma de entender ese tipo de dolor específico, la consideraba una parte indispensable del equipo. No teníamos una relación sexual, por supuesto. La idea era ridícula. No fue tu culpa. ¿Queda claro? Sí, señor. Todavía con aspecto un poco abatido, Viere se levantó y regresó arrastrando los pies a la mesa donde estaban sentadas las otras chicas. Mirando alrededor de la habitación un poco más cuidadosamente que antes, noté que más de unas cuantas personas me miraban con evidente preocupación en sus ojos. Oh, por el amor de Dios, no me miren así, idiotas. Me reconciliaré con él mañana, de acuerdo. Empujé mi silla, me levanté y salí del bar. Cuando volví a mi habitación en la posada, encontré a Norn ya dormida. Me serví un vaso de agua de la jarra en nuestra mesa y rápidamente me lo bebí todo. El líquido tibio se abrió paso hasta mi agitado estómago. Pude sentir que poco a poco me ponía sobrio. Siempre había tenido una alta tolerancia al alcohol. Me emborrachaba cuando bebía mucho, pero los efectos nunca parecían durar demasiado. A medida que la niebla en mi cabeza comenzó a despejarse lentamente, miré a mi hija, que estaba acurrucada en la cama agarrando su manta, y la acaricié suavemente en la cabeza. Sentí lástima por Norn. De verdad que sí. Con un padre como yo, ella tenía que tener muchas quejas, pero siempre las guardaba para sí misma y hacía todo lo posible por sonreír. Si alguna vez la perdiera, no tendría fuerzas para seguir viviendo. Papi. Norn se movió un poco en la cama. No parecía que la hubiera despertado. Probablemente solo estaba hablando en sueños. Norn no era como Rudy. Era una niña normal. Tenía que mantenerla a salvo. De repente, se me ocurrió un pensamiento extraño. Si Rudy
hubiera sido un niño normal también, ¿no estaría durmiendo en esta habitación con Norn ahora mismo? Se habría quedado en casa con nosotros en lugar de irse a ser un tutor. Y en el momento del desastre, podría haber estado tirando de mi manga, preguntando si podía abrazar a Norn también. Si Rudy hubiera sido un niño normal de 11 años, no lo miraría de la misma manera que miraba a Norn, como a alguien a quien necesitaba proteger. Me temblaban las piernas debajo de mí. Finalmente entendí por qué Giz me había dicho, todavía es un niño. ¿Qué diferencia había si Rudy era ordinario o no? ¿Qué importancia tiene eso? ¿Y si Norn hubiera sido una genio? ¿Le habría hablado así? Si Norn hubiera vuelto a mí después de ir a una aventura, sin saber nada de lo que había ocurrido, ¿le habría dicho que esperaba más? Una vez que empecé a pensar en eso, no pude dormirme. Ni siquiera quería acostarme en la cama. Salí de nuestra posada, encontré un cubo de fuego lleno de agua afuera y tiré una jarra entera sobre mi cabeza, y entonces, recordando la mirada en la cara de Rudy al salir del bar, me agaché y vomité. Refresca la memoria. Paul. ¿Quién fue el que lastimó tanto al chico? Mirando hacia abajo en ese cubo de fuego, vi la cara de un completo idiota. Quienquiera que fuera este idiota, obviamente era el último hombre en el mundo que tenía algo que hacer llamándose a sí mismo padre. Ah, mierda. Esto podría ser difícil. Si estuviera en los zapatos de tu hijo, cortaría los lazos sin pensarlo dos veces. P.O.V. Rodeos. A la mañana siguiente, me senté a desayunar de un humor relativamente decente. Acabábamos de ir al bar que estaba al lado de la posada. La comida en Millisión era definitivamente sabrosa. Nuestras comidas habían ido mejorando a medida que viajábamos hacia ella desde el Gran Bosque. Esta mañana teníamos pan recién horneado, una especie de sopa clara de sabor ligero, una simple ensalada de vegetales y rebanadas gruesas de tocino. No está nada mal. Aunque no había comido nada anoche, aparentemente la cena aquí vino con un verdadero postre. Era un tipo específico de gelatina dulce que era muy popular entre los jóvenes aventureros últimamente, habiendo ganado una mención en una reciente balada popular sobre las aventuras de un joven mago. Eso era algo que esperaba, al menos. Siempre es bueno tener algo de comida decente en tu vientre. Tener hambre te irrita. Estar irritado arruina tu apetito. Y un apetito arruinado solo te da más hambre. Ese es un clásico círculo vicioso. Es suficiente para hacer que un androide se ponga de mal humor. Vamos, entra. Mientras reflexionaba sobre estos asuntos mientras tomaba una bebida parecida al café después de la comida, el barman dirigió su atención a la entrada. Un hombre cansado y pálido estaba en la entrada. Cuando vi su cara, me estremecí por reflejo, miró alrededor del lugar por un momento y luego me vio. En ese momento, todas las emociones que había experimentado ayer volvieron a la superficie. Aunque no me había dicho ni una palabra, me encontré desviando la mirada hacia el suelo. Solo por mi reacción, las dos personas con las que estaba sentada parecían darse cuenta de quién era el hombre de la entrada. Richard frunció el ceño. Eris pateó su silla hacia atrás y se puso en pie. ¿Quién se supone que eres? El hombre comenzó a caminar hacia nosotros, pero Eris se había plantado directamente en su camino. Con los brazos cruzados, los pies bien separados y la barbilla levantada, miró al hombre severamente, a pesar de que era 2 cabezas más alto que ella. Soy Paul Greyrat, su padre. Ya lo sé. Mientras yo miraba la espalda de Eris, Paul hablaba por encima de su cabeza con una voz irónica y divertida. ¿Qué pasa, Rudy? ¿Te escondes detrás de las chicas ahora? ¡Qué pequeño playboy! Algo en esas palabras, o tal vez su tono, me alivió un poco. Me recordó la forma en que solía burlarse de mí en el pasado. Esos eran buenos recuerdos. Decidí que Paul estaba tratando de cerrar la brecha que se había abierto entre nosotros. Después de todo, se había esforzado mucho por encontrarme aquí a primera hora de la mañana. Estaba lo suficientemente calmada como para al menos intentar tener una conversación. Rudeus no se esconde detrás de mí. Yo lo estoy escondiendo a él, de su fracasado padre. Golpeándose las manos con los puños, Eris tembló con furia. Parecía que estaba lista para golpear la barbilla de Paul. Eché un vistazo a Richard. Aparentemente sintiendo lo que yo quería, agarró a Eris por el cuello y la levantó del suelo. Hey, déjame ir, Richard. Deberíamos dejarlos a los dos solos. Viste a Rudeus anoche, ¿verdad? Ese hombre no tiene derecho a llamarse a sí mismo padre. No seas tan duro con él. La mayoría de los padres están lejos de ser perfectos. Richard se dirigió a la salida, llevando una Eris luchadora con él, pero al pasar junto a Paul, se detuvo por un momento. Usted tiene todo el derecho para decir su parte, pero la única razón por la que puede es que su hijo todavía está vivo. Sí, las palabras de Richard tuvieron un gran peso. Parecía considerarse el mayor fracasado del mundo como padre. Tal vez sentía algo de simpatía por un compañero que metió la pata. No deberías dar órdenes a la gente mediante una sacudida de tu barbilla, Rudy. Lo has entendido todo mal, padre. Protesté. Eso fue puro contacto visual. Mi barbilla ni siquiera estaba involucrada. No estoy seguro de que eso marque realmente la diferencia, dijo Paul, sentándose al otro lado de la mesa frente a mí. Entonces, ¿era ese el demonio del que me hablabas ayer? Sí, es Richard de la tribu de los Super. Los Super, parece un tipo bastante amistoso. Supongo que los rumores deben haber sido un poco exagerados.
No le tienes miedo ni nada. No seas estúpido. Es el hombre que salvó a mi hijo. Ayer no parecía pensar así, pero probablemente no sería muy útil señalarlo. Ahora bien, así que de todas formas, puedo preguntar por qué estás aquí. Mi voz se puso más tiesa de lo que pretendía y Paul se estremeció en su asiento. Bueno, quería decir que lo siento, porque todo lo que pasó ayer. No hay necesidad de disculparse. Fue útil que estuviera dispuesto a hacerlo, pero después de una buena noche de sueño en el pecho de Eris, estaba listo para reconocer los errores que había cometido. Para ser honesto, yo realmente estaba jugando hasta ahora. Las cosas habían sido un poco arriesgadas al principio, es cierto, pero la mayor parte de nuestro viaje había transcurrido sin problemas, y yo había encontrado mucho tiempo para permitirme varias perversiones. El hecho de que nunca llegara a reunir información sobre la región de Fitoa fue, sin duda, un fracaso por mi parte. Nunca tuve la oportunidad de husmear en el puerto Sand, pero habíamos pasado un tiempo decente en el puerto Viento. Podría haber encontrado allí algún tipo de agente de información y haber aprendido más sobre la calamidad. No investigué algo que realmente debería haber hecho. Eso fue descuidado y desconsiderado de mi parte. Es comprensible que estuvieras enojado conmigo, padre. También lo siento, no puedo imaginar lo agitadas que deben haber sido las cosas para usted. Toda la región de Fitoa había sido desplazada y nuestra familia se dispersó por el viento. Cuando pensé en cómo se debió sentir Paul en los días y semanas siguientes, no pude culparlo por su dura actitud. Yo había estado viajando en una burbuja de despiste, felizmente ignorante de la tragedia en curso a mi alrededor. No hables así, Rudy. Sé que debes haber pasado un mal rato ahí fuera. También. No, eso no es cierto en absoluto. Honestamente fue pan comido. Richard había estado ahí para mí, después de todo. Después de nuestro accidentado comienzo en Ricarizu, las cosas habían ido relativamente bien. Nuestro guardaespaldas se aseguró de que los monstruos nunca nos emboscaran. Había cazado nuestra cena sin que se lo pidieran, e incluso intervino cuando Eris y yo nos peleamos. Para mí, al menos, el viaje había sido virtualmente libre de estrés. La palabra caminata del pastel sonaba más o menos bien. Oh, sí, un pedazo de pastel, ¿eh? No sabía lo que Paul estaba pensando en ese momento, por supuesto, pero por alguna razón, su voz temblaba ligeramente. Me siento mal por no haber visto nunca su mensaje. Por cierto, ¿de qué se trataba? Acabo de decir que estoy bien y te pedí que buscaras en la parte norte del continente central. Ya veo. Bueno, puedo ir allí a mirar alrededor una vez que deje a Eris de regreso en la región de Fitoa. ¿Por qué estaba hablando como un robot? Todo lo que dije en este momento sonaba extrañamente tenso. Casi se sentía como si estuviera ansioso. ¿Pero por qué lo estaría? Había perdonado a Paul y él me había perdonado a mí. Las cosas definitivamente no eran las mismas que antes, pero esta era una situación de emergencia, ¿verdad? Y todo el mundo se pone tenso en una emergencia. Claro, eso tenía sentido. Dejando eso de lado por ahora, podría entrar en un poco más de detalle sobre la situación actual en la región de Fitoa. Sí, claro, la voz de Paul era tan rígida como la mía y temblaba ligeramente cada vez que hablaba. ¿También estaba nervioso? No. Debería intentar averiguar mi propio comportamiento primero. ¿Había algo realmente extraño en esto? No podía actuar como lo hacía normalmente. ¿Cómo había hablado con Paul antes de esto? Solíamos ser bastante informales el uno con el otro, ¿no? Veamos, ¿por dónde empiezo? Con su voz todavía tensa, Paul me dio un resumen completo de lo que había sucedido en Fitoa mientras yo no estaba. Cada edificio de la región había desaparecido, y cada residente había sido teletransportado a algún rincón al azar del planeta. Muchas muertes ya habían sido confirmadas, y muchas más personas seguían desaparecidas. Paul describió cómo había reclutado voluntarios para el escuadrón de búsqueda y rescate y los había moldeado en una organización funcional. Había escogido basar sus operaciones en Migration porque era la sede del gremio de aventureros y un buen punto central desde el que reunir información. El escuadrón tenía otra base de operaciones en la capital del reino de Asura, y el antiguo mayordomo Alphans dirigía las cosas allí. Alphans era también el líder general de la organización y proporcionaba activamente ayuda a los refugiados que habían regresado a la región de Fitoa. Paul también me explicó que me había dejado mensajes en ciudades de todo el mundo. Esperaba que pudiéramos separarnos y buscar por separado a los miembros desaparecidos de nuestra familia. Como el mayor y más independiente de sus hijos, probablemente había sido mi responsabilidad ayudar. Todavía era un niño, sí, pero tenía la mente de un adulto. Si hubiera visto el mensaje de Paul, me habría incitado a la acción. Zenith, Lilia y Aisa estaban todos desaparecidos, y era muy posible que yo hubiera pasado por alguna de ellas en algún lugar del continente demoníaco. Eso era un hecho, y era suficiente para que me arrepintiera de todo lo que había hecho allí. Tenía tanta prisa que rara vez nos quedábamos en un solo pueblo por más de unos pocos días. Norn estaba bien, sin embargo. Sí, tuvimos suerte allí. Ella me estaba tocando cuando sucedió. Según Paul, así es como la magia de la teletransportación funcionaba en general. Si estabas en contacto físico con alguien cuando te golpeaba, serías enviado a tu destino juntos. ¿Lo está tomando bien? Sí. Al principio parecía un poco
poco incómoda por mudarse a un lugar tan desconocido, pero ahora es básicamente la mascota del equipo. En serio, es bueno escucharlo. Al menos Norm estaba a salvo y feliz. Ese fue definitivamente el único resquicio de esperanza en todo este feo desastre. Era algo que valía la pena celebrar, seguro, pero por alguna razón todavía me sentía un poco triste. Nuestra conversación se detuvo. Esto se sintió extrañamente incómodo. Paul y yo no éramos así antes, ¿verdad? ¿Qué pasó con la forma en que solíamos hacer bromas y bromear entre nosotros? Muy peculiar. Después de un tiempo, Paul dijo una cosa u otra, pero no pude obtener mucha respuesta. En algún momento, todos los demás clientes se habían ido filtrando del bar. En poco tiempo, probablemente nos pedirían que nos fuéramos para que pudieran prepararse para la hora pico del almuerzo. Supongo que Paul también se dio cuenta de eso. Pasó a nuestro último gran tema. ¿Qué planeas hacer ahora, Rudy? En primer lugar, voy a llevar a Eris de regreso a la región de Fitoa. No queda mucho en Fitoa, ¿sabes? Lo sé, pero aún así vamos a ir. Aunque Philip, Sauros y Gislan seguían desaparecidos y probablemente no encontraríamos ninguna cara conocida esperándonos. Teníamos que irnos. Volver allí siempre había sido nuestro objetivo. Después de todo, seguiríamos adelante con nuestro objetivo inicial. Y una vez que llegáramos a Fitoa, podríamos ser testigos de su estado con nuestros propios ojos. Después de eso, podría dirigirme a buscar en la parte norte del continente central, o incluso pedirle a Ruiger que me ayudara a volver al continente demoníaco. Demonios, incluso podría intentar dirigirme al continente Vegarit. Conocía el idioma, más o menos. Después de eso, empezaré a buscar en otras partes del mundo. Está bien. Con eso, la conversación se agotó de nuevo. No tenía ni idea de qué más había que decir. Aquí, en este punto, el barman golpeó abruptamente 2 tazas de madera delante de nosotros. 10 barriles de vapor se elevaron suavemente del líquido que había en su interior. Eso va por cuenta de la casa. Oh, gracias. Ahora que lo pienso, mi garganta estaba dolorosamente seca. Una vez que me di cuenta de eso, también noté algunas otras cosas. Había estado apretando las manos con fuerza. Mis palmas estaban húmedas de sudor. Mi espalda y mis axilas también se sentían extrañamente frías. Y mis patas delanteras estaban pegadas a mi frente. Hey, chico, no voy a fingir que sé lo que está pasando aquí, pero, al menos mira al tipo a la cara. Solo cuando escuché esas palabras me di cuenta. He estado evitando la mirada de Paul todo este tiempo. Después de desviar mi mirada cuando entró, no lo había vuelto a mirar a la cara. Ni siquiera una vez. Bebiendo con ansiedad, miré a mi padre. Su cara estaba llena de incertidumbre y angustia. Parecía un hombre al borde de las lágrimas. ¿Por qué pones esa cara? ¿Qué cara?, dijo Paul, sonriendo débilmente. Con su expresión apática y sus mejillas huecas, parecía una persona completamente diferente del hombre que había conocido antes. Pero por alguna razón, sentí que había visto una cara muy similar en algún lugar antes. ¿Dónde fue eso? Tuve la sensación de que fue hace mucho tiempo. Ahora lo recuerdo. Lo había visto en el espejo del baño en mi antigua casa. Esto habría sido 1 año o 2 después de que me había convertido en un total encerrado. En ese momento, todavía pensaba que tenía tiempo para cambiar las cosas. Pero también era consciente de que había una brecha creciente entre yo y todos los que conocía. Una que tal vez nunca podría superar. Aún así, simplemente tenía demasiado miedo de salir de nuevo. Y así, los sentimientos de ansiedad y frustración se acumularon dentro de mí. Fue probablemente el periodo más volátil emocionalmente de mi vida. Ya veo, así que así es como es. Paul había buscado desesperadamente a su familia sin éxito. A pesar de todos sus esfuerzos, no había encontrado ni una sola noticia en mucho tiempo. Se preocupaba por nosotros constantemente y eventualmente comenzó a preguntarse ¿qué pasa si están heridos? ¿Qué pasa si se enferman? ¿Y si ya están muertos? Cuanto más pensaba en ello, más se preocupaba. Y entonces, por fin, aparecí con una sonrisa alegre en mi cara. Era tan diferente de lo que Paul había imaginado que se irritó a propósito. Una vez experimenté algo similar. No mucho después de que comenzara mi vida como un perdedor. Alguien que conocía de la secundaria se detuvo a visitarme y comenzó a contarme lo que estaba pasando en la escuela. Yo estaba profundamente deprimido y con mucho dolor, pero hablaba de su vida como si no tuviera ninguna preocupación en el mundo. Me hizo doler el estómago. Terminé rompiéndome y lanzándole duros insultos. Al día siguiente, me dije que me disculparía con él la próxima vez que viniera, pero nunca volvió a venir y tampoco le tendí la mano. Dejé que una especie de orgullo obstinado me detuviera. Ahora lo recuerdo. Fue exactamente cuando vi esa cara en el espejo. Tengo una propuesta, padre, que, en estas circunstancias, creo que debemos tratar de actuar como adultos. Sí, supongo que no fui muy maduro ayer, aunque no estoy seguro de a dónde quieres llegar. La penumbra dentro de mi corazón se derretía rápidamente. Finalmente entendí cómo se sentía Paul ahora. Una vez que tuve esa pieza del rompecabezas, el resto fue bastante simple, en realidad. Volví a pensar en el pasado, en el día en que Paul me había regañado por pelear, y yo le había devuelto mis propias palabras. En ese momento, no estaba muy impresionado con sus habilidades como padre, pero entonces solo tenía 24 años, muy joven para ser padre, así
que decidí no juzgarlo con demasiada dureza. Habían pasado 6 años desde entonces. Paul tenía ahora 30 años. Todavía era un poco más joven que yo en mi vida anterior y ya había logrado más que yo. Cuando me peleé con mi amigo, ni siquiera intenté arreglar las cosas. Solo encontré maneras de convencerme de que todo era culpa suya. En comparación, Paul se esforzaba mucho más. No era la misma persona que era en ese entonces. Me juré a mí misma que iba a cambiar. No, me había olvidado de eso últimamente, pero no podía permitirme repetir los mismos estúpidos errores una y otra vez. Esta fue una pelea mucho más grande que la última, sí, pero me estaba comportando exactamente de la misma manera que lo hice ese día hace 6 años. Ambos estábamos cometiendo los mismos errores estúpidos una y otra vez. Pensé que había recorrido un largo camino desde entonces, pero en vez de eso, parecía que había estado caminando sobre el agua. Tuve que reconocerlo, y lo más importante, tenía que dar un verdadero paso adelante. Hagamos como si el ayer nunca hubiera sucedido. Era una propuesta bastante simple. Me dolió profundamente lo que Paul me dijo en ese bar. El dolor había sido casi insoportable. Mi amigo, que se había pasado por aquí preocupado por mí, debió sentir algo similar cuando le aparté. Y así fue como terminaron las cosas. Nunca nos volvimos a ver. Esta vez no iba a resultar así. No dejaría que mi vínculo con Paul se rompiera. Los dos no tuvimos una pelea ayer. Ahora mismo, en este momento, nos estamos viendo de nuevo por primera vez en años. ¿Entiendes? ¿De qué estás hablando, Rudy? No pienses demasiado en esto, por favor. Solo abre bien los brazos. Adelante. Bye. Paul extendió sus brazos con un aspecto un poco dudoso. Inmediatamente me lancé a ellos. Para, te he echado mucho de menos. Su cuerpo olía levemente a alcohol. Parecía estar sobrio ahora mismo, pero no me habría sorprendido si todavía estaba cuidando de una resaca. ¿Cuándo había empezado a beber tanto? De todos modos, sentí que apenas había tocado las cosas en ese momento. Rudy. Paul no parecía saber cómo reaccionar. Apoyando mi barbilla en su hombro, murmuré lentamente un pequeño consejo. Vamos, acabas de reunirte con tu hijo. No hay nada que quieras decir. Todo esto fue un poco ridículo, sí, pero aún así, abracé el cuerpo de Paul con todas mis fuerzas. No era solo su cara la que se había vuelto más delgada. Su cuerpo se sentía como si fuera 1 o 2 tallas más pequeña que antes. Por supuesto, había crecido un poco en los últimos años, así que probablemente eso tenía algo que ver con eso. Pero era obvio que mi padre había pasado por momentos muy difíciles. Después de un momento de vacilación, Paul se arregló para murmurar, yo también te extrañé. Y una vez que sacó esas primeras palabras, fue como si las compuertas se abrieran. Yo también te extrañé, Rudy, te extrañé muchísimo. Busqué y busqué, pero no encontré a nadie. Empecé a pensar que podrías estar muerto. Empecé a imaginarte. Cuando miré a Paul otra vez, las lágrimas le corrían por las mejillas. No era exactamente una imagen bonita. El hombre estaba sollozando como un bebé. Lo siento mucho, Rudy. Bien, genial. Ahora me tiene a mí también. Le di unas palmaditas en la nuca a Paul unas cuantas veces. Durante un tiempo, los dos lloramos juntos. Y así, por primera vez en 5 años, finalmente me reuní con mi padre. Capítulo 5. Objetivos confirmados. Después de eso, Paul y yo pasamos mucho tiempo solo hablando. No discutimos nada particularmente importante, y nos ceñimos deliberadamente a temas más triviales en su mayor parte. En primer lugar, me contó cómo habían ido las cosas en Buena Vila durante los años que pasé en la ciudadela de Roa. Paul tenía 2 esposas en ese momento, pero eso aparentemente no se había traducido en el doble de diversión. Zenith y Lilia habían tenido algunas discusiones secretas y llegaron a un acuerdo. Como regla general, se esperaba que Paul mantuviera sus manos alejadas de Lilia. La única excepción sería si Zenith quedara embarazada por tercera vez, pero en ese caso Paul tendría que obtener su aprobación de antemano. Zenith estaba todavía un poco conflictiva sobre su acuerdo, pero supongo que ella lo aceptó. Eso fue ciertamente muy conveniente para mi padre. Estaba un poco envidioso, para ser honesto. Entonces, ¿crees que tengo una tercera hermana pequeña en camino? No, por alguna razón, no estaba sucediendo para nosotros. No sé por qué. Te hicimos en nuestro primer intento. Le diste una oportunidad y te conseguiste un hijo así de perfecto. Qué afortunado eres, padre. Realmente te crees muy gracioso, ¿no? Esta no parecía el tipo de conversación que un niño de 11 años debería tener con su padre, pero ambos la estábamos disfrutando de todos modos. Una cosa que no discutimos fue si Zenith y Lilia seguían vivas. Era el elefante en la habitación, pero ambos sabíamos que sacarlo a relucir solo nos pondría de un humor miserable. Sylphie se las arreglaba bien sin mí. Oh sí, esa chica es increíble, Rudy. Supongo que tienes talento como profesor. Por lo que parece, a Sylphie le había ido bien. Pasaba las mañanas corriendo y practicando técnicas mágicas básicas, y por las tardes solía trabajar en sus hechizos de curación con Zenith. Por cierto, la pequeña Aisa también había empezado a recibir lecciones de Lilia después de unos años, aunque la mayoría de ellas cubrían cosas como la etiqueta en lugar de la hechicería. De todos modos, esa niña es definitivamente, supongo que la palabra seria. Siempre venía
venía a nuestra casa para hacer algo en tu habitación. ¿Sabes si Sylvie encontró algo allí? ¿Qué? ¿Había algo escondido que no querías que viera? No, por supuesto que no. No seas ridículo, padre. Qué sugerencia tan absurda. Bueno, todo se ha ido de cualquier manera, supongo, por lo que me dijo Paul. Prácticamente todos los objetos de la región de Fitoa habían desaparecido en el desastre. Eso incluía todo, desde cosas pequeñas como plumas y botellas de tinta hasta grandes estructuras como edificios y puentes. Las únicas excepciones eran los objetos que la gente llevaba encima en el momento de ser teletransportados. Oh, ya veo, eso fue una lástima. No puedo recordar por qué era una lástima, pero sentí una punzada de melancolía de todos modos. ¿Qué hacías en ese entonces, Rudy? ¿O quieres decir en Roa? Me lancé con cortesía a un rápido resumen de mi tiempo como tutor. La historia comenzó con mi primer día de trabajo, cuando Eris me golpeó y casi me rindo por completo. Luego pasó a nuestro desafortunado secuestro. Le expliqué que Eris se entusiasmó conmigo un poco después de que nos sacara de ese apuro, pero aún así se negó a tomar mis lecciones en serio. Luego, describí cómo había ido a pedirle ayuda a Gislan y cómo había convencido a la pequeña dama para que prestara atención en la clase. Y después de eso, cubrí cómo mi relación con Eris había mejorado gradualmente, nuestras lecciones de baile y los eventos de mi 10º cumpleaños. Claro, tu cumpleaños. Lo siento, chico, ¿por qué te disculpas? Bueno, ni siquiera pude estar allí, ¿sabes? Para la gente del reino de Asura, el 10º cumpleaños de un niño era un evento de importancia monumental. Todavía no entendía exactamente por qué, pero parecía ser considerado una especie de hito de la suerte. Se suponía que tu familia iba a tener una gran celebración y te bañaría con regalos. Está bien, la familia de Eris me hizo una fiesta maravillosa. Sí, ¿qué te dieron? Un bastón muy bonito, aunque el nombre es un poco embarazoso. Se llama Aquahartia, rey dragón de agua arrogante. ¿Qué tiene de malo ese nombre? Me suena bastante bien. ¿Hablaba en serio? Solo decir todo eso en voz alta me hizo querer enterrarme en un agujero. Tal vez en este mundo era normal dar nombres exagerados a objetos más poderosos. Oh, ¿no te dieron otro regalo, Rudy? Me enteré de todo por Alphans. Otro regalo. Ahora, ¿qué sería eso? ¿Sabiduría, coraje y poder ilimitado? Me sentí como si todavía me faltara un poco en todos esos frentes, aunque, vamos, estoy hablando de la hija de Philip. Hoy era la primera vez que la veía, pero es una niña muy guapa. Y tan devota, también. Fue muy conmovedor la forma en que te protegió. En realidad, nadie me dio a Eris. Sin embargo, quiero decir, Philip dijo que tenía su permiso para hacer un movimiento, pero en realidad no había hecho mucho de nada todavía. Me importaba Eris y no quería apresurar las cosas. Ayer mismo, ella había estado ahí para mí cuando más la necesitaba. Nunca había tenido a nadie que me abrazara y me acariciara la cabeza hasta que me quedara dormido así antes. No había manera de que yo traicionara su confianza. Me había prometido que podríamos dar el siguiente paso cuando cumpliera 15 años, pero incluso entonces me reprimiría si ella no estaba lista todavía. Por supuesto, tenía un impulso sexual ligeramente hiperactivo que podría ser aún más fuerte en 4 años. Había una posibilidad de que no fuera capaz de controlarme, pero por el momento planeaba intentarlo. Eris es importante para mí, sí, aunque preferiría no hablar de ella como si fuera un objeto que recibí de sus padres. Bueno, supongo que te casas con su familia, así que es más como si te recibieran. Vas a unirte a la nobleza con el apoyo de Philip, ¿verdad? ¿De qué estás hablando? ¿Cuándo alguien dijo algo al respecto? Fue un año más o menos antes del desastre, creo. Philip me envió una carta diciendo que tú y Eris se llevaban muy bien, así que quería que te casaras con su familia. Si me preguntas, la nobleza de Asuran son un montón de escoria podrida, pero dije que podías hacer lo que quisieras. Interesante. Así que Philip ya había hablado con Paul sobre eso antes de nuestra conversación en mi 10º cumpleaños. Incluso si yo hubiera rechazado la idea, él probablemente planeaba pasar los próximos años tratando de empujarnos a los dos juntos. Esa no era una propuesta espontánea en absoluto. En cualquier caso, eso explicaba por qué Paul sacó algunas conclusiones sobre mí y Eris. Dos jóvenes enamorados, varados en una tierra desconocida, solos y profundamente ansiosos. Se podría suponer que se conocerían mejor en el transcurso de su viaje. Por la expresión de tu cara, supongo que Philip te tendió una trampa. Eso parece, sí. Los dos lanzamos suspiros simultáneos. Philip era un hombre astuto, pero probablemente había que serlo para sobrevivir en el implacable y despiadado mundo de la alta nobleza asurana. De cualquier manera, parece que eres bastante amistoso con la pequeña dama. ¿Significa eso que Sylvie? Paul dudó en la mitad de la frase. Lo siento, olvida que dije algo. Sylvie permaneció entre las desaparecidas, por lo que cualquiera de nosotros sabía. Aún así, me encontré considerando la pregunta que Paul había empezado a hacer. Me importaba Sylvie, pero lo que sentía por ella no era lo mismo que lo que sentía por Eris. Ella era más como una hermana pequeña para mí, o tal vez incluso una hija. Me molestó cuando vi que la molestaban y quise ayudarla a crecer fuerte y feliz, pero nos habíamos separado antes de que esos sentimientos se convirtieran en algo más. No era tan diferente de lo
lo que tenía con Eris, pero en estos días ella me apoyaba tanto como yo la ayudaba a ella. Si me preguntaras en cuál de ellas estaba más interesado ahora mismo, la respuesta tendría que ser Eris. Pero, por supuesto, no era como si hubiera hecho una comparación minuciosa lado a lado. Se trataba de la cantidad de tiempo que habíamos pasado juntos. En realidad, Eris había sido parte de mi vida durante años. A la gente le encanta escribir historias sobre chicos que se reúnen con sus amigos de la infancia, pero es más fácil enamorarse de alguien cuando has pasado mucho tiempo a su lado. A esta altura, había estado con Eris el doble de tiempo que con Sylphie, y nuestros años juntos han sido muy intensos, por decirlo menos. Por supuesto, eso no significaba que no me preocupara por mi amiga perdida. Espero que Sylphie esté bien. Bueno, la chica no está a tu nivel, pero ha estado trabajando mucho. Quiero decir, ella puede usar la magia de curación sin encantamientos, ¿sabes? Eso es suficiente para ganarse la vida donde quiera que vayas. Los sanadores son muy valiosos, al menos fuera del continente de Milis. Oh, cierto, espere, acaba de decir lo que creo que dijo. Espera, Sylphie puede hacer hechizos de curación en silencio. Sí, Zenith se sorprendió al principio, pero tú también puedes hacer eso, ¿no? No con magia curativa, no entendía los principios subyacentes detrás de esos hechizos, así que nunca había logrado lanzarlos en silencio. No importaba cuántas veces los usara, no podía entender los mecanismos por los cuales sanaban el cuerpo. En serio, no, solo puedo hacer esos hechizos si uso los conjuros. Bueno, no voy a fingir que sé mucho de magia, pero dicen que todos son naturalmente mejores con unos tipos que con otros, ¿verdad? Supongo que Sylphie tiene un don para la curación. Tal vez Sylphie se había vuelto más fuerte que yo desde que nos separamos. Ahora tenía un poco de miedo de volver a verla. Y si ella le echaba un vistazo a mi magia y decía, no has mejorado nada, Rudy. Paul y yo seguimos hablando un rato. Al final de nuestra conversación, el abismo que se había abierto entre nosotros desapareció por completo. A primera hora de la noche, dos de los camaradas de Paul vinieron a buscarlo. Específicamente, era la señora de la armadura de bikini y su amiga maga. La primera llevaba ropa monótona y ordinaria hoy en día, por cualquier razón. Era un cambio dramático con respecto al atuendo que llevaba ayer. Ella había sido una de las causas de nuestra pelea, aunque tal vez estaba tratando de ser considerada. Padre, sí, confío en ti, por supuesto, pero después de todo lo que pasó ayer, solo quiero comprobar formalmente. No estás teniendo una aventura, ¿verdad? Diablos, no. Eso fue bueno de escuchar. Ambos habíamos sacado conclusiones ayer. En lugar de obtener los hechos reales, nos acusamos mutuamente de ser idiotas locos por el sexo sin. No, ya había borrado oficialmente esos hechos de la historia. En cualquier caso, no parecía que Paul tuviera tiempo o energía para dedicarse a las mujeres en este momento. Estaba concentrado en encontrar a su familia y no iba a arriesgarse a separarla. Tendría que aprender de su ejemplo y reducir mis propias payasadas pervertidas. Rudy, vas a escoltar a Eris de vuelta a la región de Fidoa, ¿verdad? Antes de irse, mi padre aparentemente quería confirmar que mi decisión estaba tomada. Sí, respondí con un firme asentimiento. Pero, ¿preferirías que me uniera a la brigada de búsqueda y rescate también? No, eso no será necesario. Tenemos la obligación de entregar a los miembros de la familia Bóreas que encontremos en Azura. De cualquier manera, eso hace que parezca una misión muy importante. ¿Te parece bien dejarlo en mis manos? No puedo pensar en nadie más adecuado para el trabajo. Y ya te has ganado su confianza. Obviamente. Evidentemente Paul tenía mucha fe en mí. Tal vez demasiada fe, honestamente. Sentí que tendía a sobreestimar mis capacidades. Aunque no importaba realmente. Sea lo que sea que pensara de mí, esta vez iba a intentar cumplir sus expectativas. Por supuesto, dijo Paul con una sonrisa. Siempre podría asignarle un par de guardaespaldas si prefieres quedarte aquí en mi Gition. Oh, por favor. En términos puramente racionales, separarse de Eris era una opción válida. No es que me quedara en mi Gition en ese evento, podría ir a buscar a mi familia en otra parte del mundo. Regresar al continente demoníaco podría ser un enfoque razonable, por ejemplo, pero eso solo era cierto a un nivel puramente racional. No podía abandonar a Eris para mi propio beneficio. Tenía que llevarla de regreso a casa a salvo. Además, la idea de dejar mi trabajo a medio hacer para poder trabajar en otra cosa me trajo algunos recuerdos desagradables. En mi vida anterior nunca terminé nada de lo que empecé. No quería volver a caer en ese hábito destructivo. Conociéndome, probablemente terminaría con Eris sin llegar a Fidoa a salvo, y mi búsqueda en solitario del continente demoníaco no resultaría en nada. Mejor centrarse en una cosa a la vez. Entonces, también estaba todo el tema de Richard a considerar. Después de todo, era difícil imaginar a nuestro terco amigo llevándose bien con algunos miembros al azar del escuadrón de búsqueda y rescate, y probablemente se pondría furioso si yo intentara abandonar nuestro grupo ahora. En su libro, eso calificaría como una conducta impropia de un guerrero. Es muy amable de su parte ofrecerse, pero creo que sería mejor para mí escoltarla de vuelta. Sí, no es como si tuviéramos a alguien más fuerte que tú en el equipo, de todos modos. No me sorprende que no quieras entregar el trabajo. Había un indicio de una mueca en la cara de Paul mientras decía esas palabras. Quizás
quizás estaba un poco cohibido por el hecho de que le había ganado en una pelea. Estaba claramente borracho en ese momento, así que sentí que no contaba, pero si lo dijera ahora, probablemente sería más humillante que cualquier otra cosa. A veces el mejor movimiento es mantener la boca cerrada. De todos modos, ¿cuánto tiempo te quedarás en Millition? Bueno, estamos planeando ganar dinero aquí para la próxima etapa de nuestro viaje, así que probablemente en un mes podemos cubrir sus gastos de viaje, dijo Paul. Girando hacia las dos jóvenes que esperaban detrás de él, habló con la maga pecosa de aspecto manso. Tenemos algunas reservadas, ¿verdad? Sí, el señor Alphonse nos confió fondos para ser usados en caso de que localizáramos a algún miembro de la familia Boreas. Evidentemente, el antiguo mayordomo de la familia había dejado a Paul con un montón de dinero destinado a asegurar un cómodo viaje de vuelta a casa para cualquier miembro de la familia de Eris que encontraran en Milis. Bien, así que es todo tuyo. Ya veo. Bueno, me alegro de que no lo hayas echado todo a perder con el alcohol. ¿Por qué crees que puse a Sierra a cargo del dinero? Por alguna razón, Paul sonaba realmente orgulloso de sí mismo. Un poco triste, pero no iba a decir nada. ¿Cuánto dinero es esto? Exactamente. Yo pregunté. Es el equivalente a $20 del rey, respondió Sierra al instante. Los dólares del rey eran la moneda más valiosa en el continente de Milis. Usando la escala de monedas de un yen a una piedra, equivalían a unos 50.000 yenes cada una, así que 20 de ellos serían 1.000.000 de yenes. ¿1 millón de qué?, dijo Paul, levantando una ceja. De acuerdo, así que tal vez mi reacción inicial fue un poco demasiado alegre. Puedes realmente culparme, sin embargo, durante el último año y medio he estado obsesionado con cada moneda que gastamos, y ahora me han dejado 1 millón en el bolsillo de la nada. En serio, sin embargo, con esa cantidad de dinero podrías pasarte toda la vida haciendo tonterías. Bueno, probablemente podrías construirte una casa en el sur con eso, supongo, pero no te va a durar toda la vida. ¿Qué? Pero sí es 1 millón, hombre, 1 millón de yenes. Eso es como 1000 monedas de mineral verde. Incluso podrías comprar un pasaje de súper en un barco con eso. Oh, eso me recuerda. Hectómetros. Todavía hay otro problema con el que tendremos que lidiar, en realidad. En serio, ¿qué es eso? En Puerto Viento, querían una ridícula cantidad de dinero para dejar a un súper en el barco a Milis. No estoy seguro de cómo están las cosas en Puerto Oeste, pero asumo que también exigirán una gran cantidad de dinero. No sé si incluso 20 monedas de rey serán suficientes. Ah, claro. Paul se cruzó de brazos pensativo. Seguramente no iba a sugerir que dejara a Ruigerd atrás o algo así. Sierra, ¿cuánto cobran por traer un súper al continente central? Con una pequeña inclinación de cabeza, Sierra respondió rápidamente: 100 monedas de rey. Había memorizado todas las tarifas o algo así. Esta chica parecía estar muy al tanto de las cosas. Parecía del tipo secretaria rápida, ahora que lo pienso. Mientras miraba en dirección a Sierra, nuestros ojos se encontraron brevemente. Ella soltó un pequeño grito e instantáneamente miró al suelo. La ex bikini se adelantó casualmente para evitar que yo la viera. No pude evitar sentirme herido. Lo siento, pero está un poco incómoda con el contacto visual. Podría intentar no mirarla demasiado. De acuerdo, había vuelto a la normalidad mi relación con Paul, pero al parecer los otros miembros de su equipo no me querían mucho. Bueno, tendría que vivir con eso. Más importante aún, 100 monedas de rey, Estábamos hablando de unos 5 millones de yenes. No es el tipo de dinero que se puede juntar rápidamente. Era suficiente para hacer suspirar a un hombre. ¿Por qué siempre es tan caro para el súper en particular? De todos modos, es principalmente porque las reglas se establecieron hace algún tiempo, cuando la persecución de esa tribu estaba en su apogeo, respondió Sierra desde algún lugar detrás de la dama de la armadura bikini. Por el tono de su voz, podrías haber pensado que esto era de conocimiento común, pero ni siquiera la gente que trabaja en el puesto de control de Puerto Viento ha sido capaz de decírmelo. El pecho de la chica era bastante pequeño, pero aparentemente tenía un cerebro enorme. También, el noble que dirige la estación de aduanas de Puerto Oeste es conocido por su odio a la humanidad demoníaca, añadió Paul. Incluso si llegas con el dinero, podría encontrar alguna razón para negarte el paso. No se dice. Podríamos pedirle a la familia de mamá que mueva algunos hilos en nuestro nombre, tal vez. Lo siento, pero tal como están las cosas, ya se están arriesgando por nosotros. No podemos arrastrarlos a más problemas ahora mismo. En otras palabras, probablemente tendríamos que volver a recurrir a los contrabandistas. Eso no había resultado muy bien la última vez, así que esperaba encontrar otra manera. Para empezar, seguíamos en el mismo continente que el grupo que habíamos atacado. Si los ladrones locales tenían conexiones con algunos grandes sindicatos, podríamos estar en una especie de lista negra en este momento. Cuanto más pensaba en el problema, más me dolía la cabeza. Muy bien, entonces, ya se nos ocurrirá algo por nuestra cuenta. Lo siento, chico, dijo Paul, luego sonrió y se volvió hacia las mujeres que esperaban detrás de él. Hey, entonces, ¿qué piensas de mi pequeño? Hablando de autosuficiencia, ¿verdad? Claro, Claire. Los dos se miraron el uno al otro, sonriendo torpemente. No estaba seguro de lo que esperaba que dijeran. Recuerda
incluso esa pelea en un bar de ayer? Padre, no debería tener el hábito de pedirle a las jóvenes que evalúen a su pequeño. Podría empañar la reputación de la familia Greira. Tus chistes verdes tampoco ayudan, chico. Paul y yo nos reímos a carcajadas. Las dos mujeres de la habitación no se divirtieron, pero no puedes complacer a todos. Muy bien entonces, Rudy, ya es hora de que me vaya. Bien. Finalmente, levantándose de su asiento, Paul giró sus hombros con un pop audible. Ni siquiera me había dado cuenta, pero aparentemente habíamos estado hablando durante mucho tiempo. Cuando miré el mostrador, el camarero tenía una sonrisa algo irónica en su cara. Habíamos ocupado una de sus mesas durante la hora pico del almuerzo, ¿no es así? Tendría que dejar una buena propina cuando pagara. Una vez que hayas hecho tus planes, ponte en contacto conmigo. Deberíamos al menos cenar con Norm antes de que te vayas. Me parece bien. Con eso, Paul salió del bar. Las dos jóvenes lo siguieron de cerca. Realmente parecía un viejo verde a veces, ¿no es así? Poco después de que Paul se fuera, Eris y Richard regresaron al bar. Eris tenía un ojo morado y Richard tenía una expresión claramente infeliz en su rostro. ¿Qué pasó, ustedes dos? Nada, dijo Eris, doblando los brazos con un pequeño resoplido irritado. ¿Cómo fueron las cosas con ese hombre? Nos reconciliamos el uno con el otro. Tan pronto como esas palabras salieron de mi boca, las cejas de Eris se arrugaron fuertemente. ¿Qué? ¿Por qué? Puntualizó su pregunta golpeando su puño en la mesa tan fuerte que se rompió en pedazos. Dios mío, qué joven tan poderosa. Ya veo, dijo Richard con calma. Me alegra oír eso. Rudeus. Eris me agarró con fuerza por los hombros, y quiero decir con fuerza. El agarre de la chica era realmente increíble. ¿Por qué harías eso? ¿Cómo que por qué? Pregunté, un poco sorprendido. ¿No recuerdas lo deprimido que estabas ayer? Bueno, por supuesto, y aprecio lo que hiciste por mí. Ese abrazo realmente me calmó. Fue solo gracias a Eris que pude mirar a Paul a la cara hoy. Si no hubiera estado allí para consolarme, me habría quedado encerrado en mi habitación durante días. Eso no es de lo que estoy hablando. Ese hombre ni siquiera se presentó para tu 10º cumpleaños, Rudeus. Y la forma en que te trató ayer fue increíble. Tuviste que viajar todo el camino a través del continente demoníaco. Te encerraron en una celda en el gran bosque, por el amor de Dios. Pero cuando finalmente lograste volver con él, básicamente te dijo que te perdieras. ¿Cómo puedes perdonar a ese imbécil? Vaya, eso fue un gran discurso. Entendí de dónde Eris venía. Cuando lo pones en esos términos, Paul sonaba como un padre de mierda. Incluso podría haber creído que me odiaba a muerte. Si yo fuera un niño ordinario, sus acciones habrían sido imperdonables. Un poco más tarde, los tres tuvimos una rápida reunión de equipo. Bien entonces, que comience nuestra segunda reunión oficial en Millition. Gente, esta vez estábamos llevando a cabo nuestro negocio en el bar en lugar de en nuestra habitación. Ahora que lo pienso, no había dado un paso fuera de este edificio en todo el día. Era un lugar acogedor y nunca se llenaba demasiado, aunque estoy seguro de que el propietario tenía sentimientos encontrados al respecto. No tuvimos uno de estos hace 2 días, dijo Eris. No parecía estar ya enfadada. Esperaba que se enfadara en la habitación por lo menos un par de horas, pero terminó saliendo después de solo unos 10 minutos. La chica sabía cómo moverse rápido. Tendría que tratar de aprender de su ejemplo. Sí, pero la situación ha cambiado desde entonces. Para ser específicos, ya no es necesario que ganemos dinero en Millition. Creo que deberíamos avanzar relativamente pronto. Con 20 monedas del rey en nuestro bolso, no tenía mucho sentido tratar de hacer más dinero aquí. Y en cuanto a la recopilación de información, Paul ya me había dicho básicamente todo lo que sabía. Con nuestra campaña de relaciones públicas en un segundo plano por ahora, eso no nos dejaba mucho que hacer en esta ciudad, como expliqué brevemente. Yo había dudado en decirle a Eris sobre el estado actual de la región de Fitoa, pero en última instancia, tomé esta oportunidad para seguir adelante y hacerlo. Probablemente sería mejor si ella supiera lo que nos espera, aunque solo sea para poder prepararse de antemano. Eris, parece que nuestro hogar ya no existe. Sí, también. Philip y Sauros siguen desaparecidos. No me sorprende. Nadie sabe dónde está Gislan tampoco, así que es posible. Escucha, Rudeus, dijo Eris, doblando los brazos y levantando la barbilla. Siempre esperaba que las cosas fueran al menos así de malas. Su mirada era fija. Su expresión era tan intensa y arrogante como siempre. No había ningún indicio de duda o incertidumbre en sus ojos. Eris no se había olvidado de Fitoa. Estaba preparada para enfrentarse a lo peor. Con un pequeño resoplido, continuó. Apostaría a que Gislan sigue ahí fuera en alguna parte, pero sabía que había una buena posibilidad de que papá y el abuelo estuvieran muertos. Después de todo, los dos estábamos varados en medio del continente demoníaco. Supongo que se había dado cuenta de que muchos otros podrían haber aterrizado en situaciones igualmente peligrosas. Por supuesto, había una posibilidad de que ella estuviera poniendo una cara valiente en este momento. Con Eris, era difícil diferenciar entre la confianza real y las bravuconadas. Oh, y yo sabía que estabas tratando de ocultar todo esto de mí, por cierto. No tenía claro exactamente lo que ella pensaba que yo estaba escondiendo, por lo que parece. Sin embargo, esto no fue solo una actuación. Eris había
había estado pensando las cosas a su manera. En otras palabras, era la única que se había olvidado por completo de la región de Fitoa. Eso fue un poco embarazoso. Eris era realmente una joven impresionante. Habiendo llegado a esa conclusión, decidí pasar a nuestro siguiente tema. En cualquier caso, estaba pensando que podríamos dejar Millition dentro de una semana. ¿Estás seguro?, preguntó Richard. ¿Por qué no lo estaría? Una vez que nos vayamos, puede que nunca vuelvas a ver a tu padre. Bueno, eso es un poco siniestro. Viniendo de Richard, esas palabras tenían un peso real, pero no era como si me dirigiera al frente de alguna guerra. La cosa es que también tengo algunos otros miembros de la familia que quizás no vuelva a ver. Ahora mismo, creo que me preocuparé por encontrarlos. Ya veo, eso es bastante cierto. Como Richard parecía convencido en ese punto, pasé a la carne del asunto. Para el resto de nuestro viaje, me gustaría dar prioridad a la recopilación de información. Nos quedaríamos una semana en cada ciudad importante a la que llegáramos, pero en lugar de centrarnos en ganar dinero, usaríamos ese tiempo para recoger rumores y chismes locales. En primer lugar, buscaríamos a los fitoanos desplazados. La ruta de Milis a Asura era el equivalente mundial de la ruta de la seda, ninguna otra era más transitada, especialmente por comerciantes y mercaderes. El escuadrón de búsqueda y rescate sin duda había peinado cada milla de ella. Aún así, había una posibilidad de que encontráramos algo que habían pasado por alto. También haríamos lo que pudiéramos para mejorar la reputación de los super mientras hurgábamos, pero desafortunadamente, el nombre de Dede no era tan conocido en Milis y el continente central. Podríamos tener que reconsiderar nuestro enfoque anterior. Hay un problema, sin embargo, no estoy seguro de cómo podemos permitirnos cruzar el mar. Este fue definitivamente el mayor problema en este momento. En este mundo, incluso los viajes marítimos, rutinarios, eran un asunto serio. Había muchas maneras de cruzar a escondidas las fronteras nacionales en tierra, pero cuando se trataba de barcos, las opciones eran muy limitadas, especialmente si eras un súper. Acerca de eso, Rudeus, mira esto. Richard sacó un sobre. Era el mismo que estaba a punto de mostrarme ayer antes de que se diera cuenta de mi estado. Se lo quité y lo examiné. Las palabras para el duque Baxiel estaban garabateadas en el frente. En la parte de atrás encontré un sello de cera rojo con una impresión aproximada de algo que parecía un escudo familiar. ¿Qué es esto? Una carta. Un conocido mío la escribió para mí ayer. Oh, claro, ahora que lo pienso, mencionó que iba a ir a saludar a alguien que conocía en esta ciudad. ¿Puede decirnos quién es este conocido? Richard. Un hombre llamado Gash Broch. ¿Cuál es su ocupación? No lo sabría. Parece que tiene algún estatus aquí. Sin embargo, Richard continuó explicando que conoció a Gash en el continente demoníaco hace unos 40 años, después de rescatar a su grupo de viaje de un grupo de monstruos que casi los aniquiló. Gash era solo un niño en ese momento y al principio miró a Richard con una mezcla de terror y hostilidad. Después de pasar algún tiempo juntos, sin embargo, se separaron en términos relativamente amistosos. Richard llevó a su grupo a salvo al pueblo más cercano, y Gash le dijo que se pasara por allí si alguna vez visitaba Millition. Como nunca abandonó el continente demoníaco, Richard había olvidado por completo esa oferta, pero entonces vio al hombre con su tercer ojo, mientras dábamos vueltas alrededor de los muros exteriores de la ciudad, y todo regresó a él, interesado en ver cómo los años habían tratado a Gash, aunque también algo ansioso de que el hombre pudiera haberlo olvidado por completo. Richard se dirigió a hacerle una visita. Para su sorpresa, Gash lo reconoció al instante y le brindó su hospitalidad. Al principio, Richard solo tenía la intención de saludarlo, pero aparentemente los dos congeniaron. Terminó contando toda la historia de nuestro viaje hasta ahora, y una vez que terminó, Gash le escribió una carta en el acto y le dijo que se la diera al hombre a cargo en el puerto oeste. Era una historia interesante. Para empezar, Richard no solía hacer amigos tan fácilmente. Tal vez este tipo era algo así como Gustav de los Bestfolk. A juzgar por la forma en que escribió una carta casual a un duque, presumiblemente tenía alguna influencia real por aquí. Quería echarle un vistazo a la carta que hay dentro, de verdad, pero como recordaba, romper este tipo de sello invalidaría su contenido. Parece que este tipo Gash es probablemente algún tipo de noble. No podría decirlo, pero tenía muchos hombres, lo que sea que eso signifique. Estaba hablando de sirvientes o algo así. La palabra muchos era muy vaga también. Bueno, en cualquier caso, el hombre era amigo de Richard. No me sorprendería demasiado si resultara ser un contendiente de buen corazón para el papel de Rey Mamodo. ¿Estuviste en su casa? Sí, era grande. Así fue. ¿Qué tan grande? No tan grande como el castillo de Kisirizu. ¿El castillo de Kisirizu? Bien, eso descarta el gran palacio en medio del lago. No es que esperara que el tipo fuera un miembro de la familia real. Aún así, este edificio tenía que ser bastante grande si Richard usaba un castillo como punto de comparación. Estábamos hablando de un amigo de Richard aquí. Probablemente no era un mal tipo, pero por lo que Paul me dijo antes, el noble a cargo de la estación de aduanas en Puerto Oeste odiaba a los demonios con pasión. Si nuestro amigo Gash era solo moderadamente influyente, entregar esta carta podría resultar contraproducente. Tal vez deberíamos tomarnos un tiempo para averiguar exactamente
claramente quién era. Richard se veía tan orgulloso cuando sacó esa carta. Sin embargo, si expresara alguna sospecha sobre su nuevo amigo, probablemente me daría una reprimenda sobre la confianza y el honor. Bueno, lo que sea. No era como si tuviera mejores ideas. Por ahora, podría seguir la corriente y mantener a Richard feliz. Podría preguntarle en secreto a Paul sobre el nombre de Gash Broche más tarde. De acuerdo entonces, dije. Esperemos que esa carta funcione. Richard respondió con un pequeño guiño de aprobación. Eso básicamente terminó con las cosas por ahora. Saldríamos de Millition en una semana. Hasta entonces, lograríamos lo que pudiéramos dentro de la ciudad. Personalmente, no me importaría irme a primera hora de la mañana. Con una pequeña sonrisa a la propuesta de Eris, declaré nuestra reunión de equipo oficialmente terminada. Capítulo 6. Una semana en Millition. Discutiendo algo con una docena de hombres. Podía ver fragmentos de la conversación desde fuera. Parecía que se estaban preparando para una gran operación de algún tipo. Por la forma en que Paul lucía el otro día, asumí que pasaba todos los días en Millition emborrachándose o atendiendo una resaca, pero tal vez mi momento había sido malo. Ahora mismo era la imagen de un líder centrado y competente. Estaba impresionado a pesar de mí mismo, al menos hasta que alguien aludió al hecho de que se había saltado un mes de reuniones mientras estaba de borrachera. Por lo que parece, fue ayer cuando se volvió a motivar abruptamente. Lo más probable es que fuera porque Paul quería mostrarme su mejor lado. En otras palabras, había vuelto al trabajo gracias a mí. Dios mío, a los chicos les encanta exhibirme. Con un suspiro teatral, decidí esperar a que Paul encontrara un poco de tiempo libre. Sentarse en la habitación de afuera podría ser aburrido, así que opté por vagar por el edificio durante un tiempo. Después de unos minutos de exploración, me encontré con mi hermana pequeña Non jugando. Estaba en una habitación que parecía servir de guardería, jugando a los bloques con un montón de otros niños de su edad. Hola, dije, levantando una mano en señal de saludo mientras sus ojos se cruzaban con los míos. Non se sorprendió, frunció el ceño y lanzó el bloque de madera en su mano que yo logré atrapar. Vete. Esto no me pareció la forma más amigable de saludar. ¿Había hecho algo para que se enfadara conmigo? Lo único que se me ocurrió fue la vez que le di una paliza a Paul ante sus ojos. Sí, eso probablemente tuvo algo que ver. Padre y yo nos reconciliamos, Norm, protesté gentilmente. En respuesta, ella gritó, mentiroso, y se fue corriendo tan rápido como sus pequeñas piernas la llevaban. Aparentemente, mi hermana pequeña ahora me odiaba a muerte. Eso fue un poco deprimente. No quería molestarla con mi presencia, así que me dirigí a lo más cercano que el edificio tenía a una sala de espera. Mientras me sentaba en la esquina, varias cabezas se giraron en mi dirección. Reconocí al menos a un par de los tipos que vi secuestrando a Somal el otro día. Empezaba a tener la sensación de que tal vez no fuera muy popular en este lugar. Pero antes de que tuviera tiempo de bañarme en la incomodidad, una mujer familiar entró en la habitación y de repente todos los ojos se fijaron en ella. Era la señora de la armadura de bikini, que volvía a sus viejas costumbres semidesnudas. Me vio inmediatamente y se acercó. Buenos días, dije. Buenos días, respondió con una sonrisa y una pequeña inclinación de cabeza. ¿Necesitaba algo de nosotros hoy? Sí, estoy aquí para ver a mi padre. ¿Cómo se llamaba esta señora? Sentí que Paul no me lo había dicho. Perdóneme, no me he presentado, ¿verdad? Me llamo Rudeus Greyrat, señorita. Levantándome, puse una mano en mi pecho y ofrecí un arco aristocrático. Mi nombre es Viere, respondió la dama de la armadura de bikini, sus manos revoloteando ansiosamente en el aire. Soy miembro del escuadrón del capitán Paul. Procedió a devolverme la reverencia, ofreciéndome una vista verdaderamente irresistible de su escote. La chica era realmente un regalo para los ojos, o incluso para los ojos no sensibles, honestamente. Acababa de decidirme a reducir mi comportamiento pervertido, así que no quería mirar, pero no podía apartar la mirada. Todas mis buenas intenciones no tenían sentido ante la atracción gravitacional de su pecho. Ese atuendo era simplemente injusto. Siento mucho haber sido tan grosero el otro día. Mi padre es un poco mujeriego, así que me temo que tengo una idea equivocada. No, está bien. Puedo entender que pienses así, dada la forma en que estaba vestida. Viere enfatizó sus palabras sacudiendo la cabeza vigorosamente. Algunas otras partes de su cuerpo también se movieron como resultado. La armadura del bikini parecía estar fija en su lugar hasta cierto punto, pero no era suficiente para evitar que se sacudiera cuando hacía movimientos bruscos. Esas cosas eran grandes, después de todo. Lo estaba haciendo de nuevo. Con un esfuerzo de voluntad, me las arreglé para apartar los ojos. No estoy seguro de que sea una gran idea andar alrededor de un grupo de hombres con esa armadura si puede evitarlo. Señorita, me imagino que algunas personas podrían encontrarla un poco distraída. Tal vez podrías ponerte una capa sobre ella, al menos. Beer sonrió torpemente. Lo siento, pero hay una razón por la que llevo esto. Tal vez estaba imaginando cosas, pero sentí que mucha gente me miraba de repente. ¿Había dicho algo que no debería haber dicho? Bueno, lo que sea. Tendría que preguntarle a Paul sobre esto más tarde. ¿Sabes cuándo terminarán las reuniones de papá? Viere ladeó su cabeza pensativamente
rápidamente hacia un lado. Bueno, tiene todo un mes de trabajo para ponerse al día en este momento. Espero que esté muy ocupado por un tiempo. Muy bien, entonces, cuando tengas oportunidad, podrías decirle que planeo dejar mi misión dentro de 7 días. ¿En serio? Parece muy pronto. Bueno, es a lo que estamos acostumbrados en este momento. Ya veo. En ese caso, déjame ir a por Sierra en tu lugar. Un momento, por favor. Con eso, Viere se fue a algún lado. Unos minutos más tarde, volvió con una conocida curandera vestida con una túnica. Cuando la chica vio que la miraba, soltó un pequeño grito y se puso detrás de Viere antes de decir nada. La agenda del capitán está repleta por el momento, pero tiene algo de tiempo libre por la tarde dentro de 4 días. ¿Te gustaría cenar con él entonces? Está bien si está muy ocupado, ya sabes. Cuando habla contigo, el capitán está lleno de vida y energía. Está muy ocupado, pero espero que vengas de todas formas. La voz de Sierra sonaba lo suficientemente compuesta, considerando que aún se escondía detrás de Viere. Esta chica realmente parecía odiarme, o tal vez incluso me teme. Eso fue un poco lamentable, pero, bueno, dentro de 4 días, ¿verdad? De acuerdo entonces. Debería reunirme con él en su posada. Le haré una reserva en un restaurante que nuestro escuadrón visita con frecuencia. Por favor, diríjase directamente allí en su lugar. Sierra procedió a darme con calma la hora y el lugar exactos. Estaríamos comiendo en un lugar del distrito comercial llamado Las Imidis. Para estar seguros, pregunté por el código de vestimenta, pero aparentemente no había ninguno. Esto se sintió un poco extraño, sin embargo, como si estuviera programando una reunión de negocios con el CEO de alguna gran corporación. Paul tenía una secretaria planeando sus días ahora, ¿eh? El sujeto ciertamente había ascendido en el mundo. ¿Traerás un compañero? La cara de Eris apareció en mi mente, pero en el mismo instante la recordé gritando: mataré a ese estúpido idiota, mientras se marchaba a asesinar a Paul. No, creo que iré solo. Con eso, habíamos resuelto todos los detalles, así que me despedí. Ahora bien, una semana no era mucho tiempo para trabajar, así que tendríamos que usarla productivamente. Con eso en mente, me dirigí al gremio de aventureros de Millison. El edificio estaba en el lado grande, como se podría esperar de la sede de toda la organización. Tenía 2 pisos de altura y ocupaba mucho más espacio que cualquier otra rama del gremio que yo hubiera visto. Por supuesto, había visto algunos rascacielos en mi época, así que la vista no me quitaba el aliento exactamente. Una vez dentro, me puse a trabajar en la recopilación de información. Al principio pregunté por la región de Fitoa, pero nadie parecía saber nada que Paul no me hubiera dicho ya. En esta ciudad, al menos, la brigada de búsqueda y rescate estaba mejor informada sobre Fitoa que nadie. A continuación, busqué información sobre los monstruos nativos de la zona de Millison. Por lo que parece, no eran comparables a las criaturas del continente demoníaco en el nivel de amenaza. En su mayoría, tenías cosas como la langosta gigante, que era solo un gran saltamontes, el conejo cortador de carne, un conejo carnívoro, y la lombriz de roca, esencialmente una lombriz de tierra sobrecrecida. La mayoría de ellos representaban muy poco peligro para cualquiera. También tendían a ser muy pequeñas, al menos en comparación con las bestias del continente demoníaco. En esa dura tierra, los monstruos varias veces más grandes que los humanos eran comunes. Incluso los pax coyotes, que habíamos cazado hasta el borde de la extinción, ligera exageración, tenían más de 2 metros de tamaño. Los lobos ácidos eran más de 3. En cuanto a las grandes tortugas, un espécimen ordinario podría tener 8 metros de largo, y en su mayor tamaño podrían crecer hasta más de 20. Los monstruos que emergieron durante la temporada de lluvias en el Gran Bosque eran en su mayoría del tamaño de un hombre adulto también. El tamaño no siempre correspondía a la fuerza, pero la masa pura era un arma en sí misma. En general, los monstruos alrededor de Millison eran débiles y enclenques. Eso estaba bien para mí, una cosa menos de la que preocuparse. Una vez que escuché lo suficiente sobre los monstruos, me tomé un tiempo para considerar cómo podríamos mejorar la opinión de los locales sobre los super. Desafortunadamente, parecía que teníamos mucho trabajo por delante. Por un lado, había una facción política prominente en Millison que abogaba por la expulsión de la humanidad demoníaca. Los líderes de este grupo estaban asociados con los caballeros templarios, una de las órdenes militares de la iglesia de Millison. Declararon en voz alta que todos los demonios debían ser desterrados del continente de Milis completamente. En la actualidad, este grupo no tenía el control de Milis. El papa actual pertenecía a una facción más poderosa que llamaba a la coexistencia con la humanidad demoníaca. Como resultado, los caballeros templarios no podían tomar medidas activas para expulsarlos. Sin embargo, si un demonio causaba problemas en la ciudad, venían corriendo a acosar a todos los involucrados. A pesar de su debilidad política, a menudo se salían con la suya tomando medidas agresivas en nombre de la justicia o el orden público. Si Ruigert anunciara públicamente que es un super y empezara a hacer trabajos en Millison, los caballeros templarios nos harían la vida imposible en poco tiempo. Tenían ojos y oídos por toda la ciudad por el sonido de las cosas. En ese caso, tal vez podríamos intentar trabajar fuera la ciudad. Con ese pensamiento en mente, tomé una tarea de rango B que el gremio acababa de poner en la pizarra. Aparentemente, un monstruo
monstruo desbocado en un pueblo local necesitaba ser asesinado. El lugar estaba lo suficientemente cerca como para que pudiéramos hacer un viaje de un día. Nuestro objetivo esta vez era un tigre de hoja. Este era un monstruo nativo de las regiones del sur del Gran Bosque, pero por alguna razón este había vagado hacia el sur para establecerse en esta área. Los tigres de hoja tenían abrigos de color verde moteado con un patrón marrón. Esto les permitía mezclarse con el bosque perfectamente. Debido a que eran difíciles de ver y a menudo se movían en pequeñas manadas, eran considerados monstruos de rango B. Sin embargo, el que buscábamos estaba solo y su camuflaje era inútil en estos pastizales abiertos. Probablemente era menos amenazante que el lobo ácido promedio. Lo habría colocado en el rango D, como mucho. Cuando estábamos en el continente demoníaco, habría saltado de alegría al encontrar un trabajo tan fácil en el tablero. Los tres nos dirigimos de inmediato, y justo cuando llegamos, un gran gato verde salió del pueblo con una gallina en la boca. Se fijó en nosotros y dejó caer su premio para gruñir en nuestra dirección, pero Eris solo dijo: me quedo con este. Corrió hacia él y cortó la cosa por la mitad. Misión completa. Eso fue rápido. La gente del pueblo nos ofreció su más sincero agradecimiento. Este tigre había matado un montón de ganado y atacó a varios granjeros de la zona recientemente. Normalmente, una de las órdenes militares sagradas habría sido enviada para protegerlos. Pero hace unos días, aparentemente hubo un grave incidente en el que un niño bendito fue atacado en esta zona. Su escolta, una unidad de caballeros templarios, fue casi completamente aniquilada. Solo su capitán había sobrevivido. Afortunadamente, el capitán de los caballeros apenas pudo proteger al niño bendito, pero aún así se vio destituido de su puesto en castigo por las graves pérdidas sufridas. Las órdenes militares sagradas estaban ya al límite después de una reciente serie de secuestros sospechosos de esclavos. Incluso antes de este desastre, las noticias de ello provocaron un gran revuelo tanto en la iglesia de Milis como en sus caballeros. Como resultado, habían fallado totalmente en hacer algo sobre cierto peligroso monstruo de rango B. A falta de mejores opciones, los aldeanos habían recurrido al gremio de aventureros. Era una historia interesante. No es que tuviera mucho que ver con nosotros. Ahora que había reunido toda la información que podía, pasé a un pequeño experimento. Para ser específico, le dije a los aldeanos sobre los super. Les expliqué que nuestro amigo Ricker pertenecía a esa tribu y que su gente viajaba por todo el mundo haciendo buenas acciones en un intento de ganar la amistad de las otras razas. A simple vista, el super puede parecer frío o incluso hostil, pero es bastante fácil atravesar ese exterior pedregoso. ¿Ven esta pequeña estatua de aquí, amigos? Todo lo que tienen que hacer es mostrar una de estas al super y mencionar el nombre de Ricker. Ese temible gesto se convertirá en una feliz sonrisa y serán los mejores amigos de por vida en minutos. Fue un perfecto argumento de venta, si me permite decirlo. Aún así, el jefe de la aldea no parecía muy entusiasmado. Estaban agradecidos a Ricker, pero eso no era suficiente para cambiar su opinión sobre la humanidad demoníaca en su conjunto. Y como seguidores de la iglesia de Milis, no les interesaba poseer una estatua de un demonio. Dicho esto, me devolvió la pequeña figura a mis manos. Parecía que el experimento había fracasado. Probablemente no era un problema que pudiéramos esperar resolver de inmediato. Tal vez una figura de una chica sexy habría sido más efectiva. ¿Y si hiciera una versión de Ricker de género diferente? Espera, no. Eso frustraría todo el propósito. No tenía idea de que habías hecho tal cosa, dijo Ricker, estudiando la figurita con admiración mientras los tres caminábamos hacia mi visión. ¿No es increíble? Rudeus es muy bueno haciendo esas cosas. Por alguna razón, Eris parecía muy orgullosa de que me hubiera ganado su aprobación. Mientras que este había sido rechazado, mis figuras en realidad alcanzaron un buen precio en el mercado. Tenían la calidad suficiente para ganarse la admiración de cierto bestia, el rey de la espada, y de un príncipe en algún país extranjero. Después de todo, sí, en efecto, yo era prácticamente un artesano real en este momento. Esta posición no es nada buena, sin embargo. Sí, la postura está mal. Tendrías que agacharte mucho más. Un triste ruido de trombón. Esos dos realmente sabían cómo reventar la burbuja de un tipo. 3 días después, el día antes de mi cita para cenar con Paul, me di cuenta de que no tenía nada que ponerme en el restaurante. No había un código de vestimenta, y esto era solo una reunión familiar. Aún así, la ropa que había comprado en el continente demoníaco se veía un poco desgastada en las calles de Millition, así que salí con Eris a hacer algunas compras. Esto probablemente calificó como una cita, aunque no fue particularmente emocionante. Eris nunca estuvo muy motivada para comprar ropa y tendía a pensar que todo se veía bien. Pensé que debía aprovechar esta oportunidad para conseguirle algunos trajes nuevos. También, a partir de este momento, estaríamos viajando por el territorio humano y dicen que las primeras impresiones son acerca de cómo te presentas. Como mínimo, quería que nos vistiéramos lo suficientemente bien para que la gente no nos tratara con rudeza. Me gustaría poder recurrir a un amigo que supiera algo de moda para que me aconsejara, pero las únicas personas a las que podía llamar conocidos en esta ciudad eran ese novato con cara de mono y Viere.
No tenía ni idea de dónde estaba Giz y no era tan amigo de Viere como para pedirle un favor personal. Al final, decidí estudiar a la gente que pasaba hasta que tuviera una idea de las cosas. Eris y yo nos sentamos en una calle y nos dedicamos a observar a la gente. Después de un tiempo, me di cuenta de que la ropa azul parecía algo popular en ese momento. Además, algunas personas tenían capas o chaquetas, pero muchas otras no se molestaron. El clima aquí era lo suficientemente agradable como para que la mayoría de la ropa exterior estuviera en el lado más ligero. Parece que el azul está de moda ahora mismo. No, el azul no funciona en absoluto para ti, Rudeus. Wow, contundente. Afortunadamente, no me importaban mucho las tendencias del momento. ¿Qué es lo que funciona para mí? Entonces, tienes esa cosa que te dio Giz, ¿verdad? Solo tienes que ir con eso. Estaba hablando de ese chaleco de piel, ¿verdad? Esa cosa era un poco grande para mí. Sin embargo, era lo suficientemente largo para parecerse más a un abrigo. Dicho esto, no era nada incómodo, así que lo usaba a veces, sobre todo en los días más fríos. Ese no está mal, pero siento que es un poco largo para mí. Sí, supongo que sí. ¿Por qué no lo cortas a medida, entonces? Eso sería un desperdicio. Todavía soy un niño en crecimiento, ¿recuerdas? Charlando casualmente, los dos elegimos algunas cosas para comprar. No tomó mucho tiempo, lo que atribuía a nuestra mutua falta de interés. Así que fue una sorpresa cuando, al final, Eris eligió un vestido negro de moda bordado con pequeñas rosas blancas. ¿Realmente quieres este, Eris? ¿Qué? ¿Tienes algún problema con eso? No. Apuesto a que te quedaría muy bien. Después de pagar nuestras compras, nos dirigimos de nuevo a la posada. Finalmente, llegó el gran día. Por la tarde, le hice saber a Richard y Eris que cenaría con mi padre esa noche. Richard dijo, me alegra oír eso, con una expresión ligeramente aliviada en su rostro. Pude ver la felicidad en sus ojos. Por lo que parece, quería que me fuera de esta ciudad en buenos términos con mi padre. No es que tuviera motivos para preocuparse, por supuesto. Iba a aprovechar al máximo esta oportunidad de unión familiar. Yo también voy, anunció Eris. Girando, la encontré mirándome fijamente en su habitual pose de brazos akimbo. Oh, ¿qué? ¿Es eso un problema? Si no fuera por el otro día, habría cedido inmediatamente. Pero Eris claramente todavía sentía cierta hostilidad hacia mi padre. Eso era probablemente un eufemismo. De hecho, parecía como si ella odiara sus agallas. Podía entender cómo se sentía hasta cierto punto, pero ya había decidido ser amable con Paul. Si ese era el único problema, podría haberla traído conmigo y tratar de tenerlos a los dos en mejores términos. Pero esta cena iba a ser nuestra primera comida como familia en muchos años, ¿sabes? Y tampoco había arreglado las cosas con Norm todavía. Además, dije que vendría al restaurante solo. ¿Te importaría quedarte aquí, Eris? Considerando todas las cosas, quería que Eris mostrara un poco de autocontrol aquí. Llevar una bomba en medio de un incendio forestal no me pareció la mejor de las ideas. Formalmente presentarla a la familia podría esperar hasta que los dos de nosotros se puso un poco más íntimo de lo que estábamos ahora. Sí, me importaría. Yo también voy, entendido. Qué tonto soy. La palabra autocontrol no era parte del vocabulario de Eris. Richard, ¿podrías decir algo aquí? Cuando me volví hacia Richard en busca de ayuda, lo encontré con una mano en la barbilla, pensando. Su intensa mirada se movió de mi cara a la de Eris y luego de nuevo. ¿Te has reconciliado con tu padre? No debería ser un problema. Entonces, deja que ella te acompañe. Vaya, apuñalado por la espalda. ¿Era este el mismo tipo que había golpeado a Eris para evitar que interviniera la última vez? Oh, bueno, supongo que tendré que dejar que la mayoría se pronuncie sobre esto. Bueno, si tú lo dices, Richard. ¿Qué esperabas? Solo una cosa, Eris. Quiero mantenerme en buenos términos con mi padre, así que por favor sé cortés con él, ¿de acuerdo? Bien, a juzgar por su tono de voz, no tenía intención de cumplir esa promesa. No es exactamente tranquilizador. Después, subí a ponerme mi ropa nueva y me dirigí al restaurante como un nuevo yo, alias Newdeus. Eris me acompañó con el vestido negro que compramos el otro día. Hice lo que pude para evitar las calles laterales más estrechas. Había muchos secuestradores acechando en esos callejones oscuros y podían ponerse un poco violentos en algunos lugares. No hay razón para arriesgarnos a que nuestra ropa nueva se estropee. Las avenidas principales también tenían sus peligros, por supuesto. Como era la hora de la cena, mucha gente compraba algo como yakitori en los puestos de afuera. Si me topara con uno de esos tipos, el resultado sería sin duda trágico. Y si uno de ellos se cruzaba con Eris, su Boreas Punch probablemente nos dejaría a los dos empapados en su sangre. Como medida de precaución, mantuve mi ojo de previsión activo, mirando constantemente un segundo hacia el futuro. Fui capaz de navegar con seguridad a través de las multitudes. Me sentí un poco mal por usar una habilidad tan poderosa para algo tan mundano, pero al menos llegamos a nuestro destino sin incidentes. Todo eso de las reservas me había puesto un poco nervioso, pero resultó que la Simigis era un lugar perfectamente normal. Era un bar y restaurante independiente, no parte de una posada. La mayoría de la clientela parecía ser gente relativamente respetable. Cuando le di mi nombre al camarero
camarero de delante nos trajo a Eris y a mí a nuestra mesa inmediatamente. El hecho de que éramos dos no se mencionó. Paul ya estaba sentado a la mesa con una sonrisa torpe en su rostro, junto con una Norn de aspecto muy gruñón. Lo siento, llego un poco tarde. Lo siento por esto, chico. Sierra se dejó llevar por alguna razón. Le dije que el lugar habitual estaría bien, pero no hay nada malo en cambiar de ritmo de vez en cuando, ¿verdad? Empecé a sacar una silla y luego me detuve cuando noté que Eris se veía bastante malhumorada. Técnicamente no era la primera vez que conocía a Paul, pero tal vez sería una buena idea presentarlos. Padre, esta es Eris. Como le dije el otro día, ella es la hija de Philip y un miembro de los Boreas. Cierto. Al interrumpirme a mitad de la frase, Paul se puso de pie y se giró hacia Eris. Se enderezó y se puso una mano en el pecho y luego bajó la cabeza ligeramente. Era un arco practicado, no menos suave que el de Philip. Es un placer conocerla, señorita. Soy Paul Greyrat, el padre de Rudeus. Aturdida, Eris trató de mirarme, pero no pudo romper totalmente el contacto visual con mi padre. Soy Eris Greyrat, señor. La expresión de su cara seguía siendo gruñona. Sin embargo, agarró los extremos de su vestido y hizo una pequeña reverencia. Parecía que había perdido su oportunidad de empezar a gritar o a dar puñetazos. Tuve que admitir que estaba impresionado con Paul. Aparentemente, había aprendido una o dos cosas sobre el manejo de las chicas de sus años de mujeriego. ¿Desde cuándo podía hacer un arco como ese? Muy bien, entonces, ¿por qué no nos sentamos todos? En cualquier caso, nuestra cena familiar se inició sin derramamiento de sangre. Eris y yo nos acomodamos en nuestros asientos. Por el momento, Eris estaba callada, pero era obvio que mostraría sus colmillos en un instante si las cosas tomaban un giro equivocado. Paul todavía se veía un poco incómodo, y en cuanto a Norn, bueno, ella ni siquiera me había mirado todavía. Resumiendo, el ambiente no era tan bueno. Tal vez realmente había sido un error traer a Eris conmigo. Parecía que yo no era el único que encontraba la situación un poco incómoda. Después de unos momentos de silencio, Paul se dirigió a Norn con una expresión de preocupación en su rostro. Vamos, niña, tu hermano mayor está aquí. ¿Ves? ¿Por qué no le saludas? No quiero cenar con un imbécil que golpeó a mi padre. Eris frunció el ceño y empezó a abrir la boca, pero Paul fue más rápido. No digas eso, niña. A veces papá se merece 1 o 2 puñetazos. Pero no has hecho nada malo, dijo Norn, inflando sus pequeñas mejillas en un adorable espectáculo de indignación. Tu hermano mayor y yo ya hemos hecho las paces, ¿de acuerdo? No es así, Rudy. Vaya, me estaba tirando esto a mí, ¿eh? Bueno, tal vez esto era una especie de oportunidad. Una oportunidad para demostrar mi ingenio y encanto. Absolutamente, dije con una sonrisa. ¿Quieres que nos besemos y lo demostremos? Por alguna razón, la línea pasó como un globo de plomo. En realidad, no podría culpar al tipo. Tampoco quería besarle. Tal vez podríamos olvidar que dije eso. De todas formas, los dos somos amigos de nuevo ahora, Norn. ¿Por qué no te reconcilias con tu hermano mayor también? No puede ser. Paul le dio una palmadita a Norn en la cabeza mientras ella hacía pucheros. Ese pelo dorado suyo era realmente bonito. Sin embargo, me recordó a Zenith. Ahora que lo pienso, solía enfurruñarse en una tormenta como esta cada vez que algo la molestaba. Quizás Norn había heredado ese hábito de su madre. Después de someterse a las caricias de Paul durante un tiempo, la niña se giró bruscamente para mirarme. Tuvo que inclinar la cabeza hacia atrás para mirarme a la cara, así que el efecto general fue más adorable que intimidante. Papá se está esforzando mucho. Como este comentario parecía dirigido a mí, respondí lo más gentilmente posible. Sí, sé que lo está. No besa a ninguna chica ni nada. Eso he oído. Siento haber dudado de él. Siempre es muy amable conmigo. También, los ojitos de Norn se llenaban de lágrimas. Mierda, ¿dije algo malo? Por favor, no empieces a llorar, niña. Papá siempre parece que quiere llorar. Aturdidos por la evidente angustia de Norn, Paul y yo nos miramos con incertidumbre. Espera, en serio. Bueno, tengo una pequeña. Siento tanta pena por él. Ninguno de nosotros tenía nada que decir a eso. ¿Cómo pudiste darle una paliza así? Eres tan malo. Mirando la cara de Norn, tuve que luchar contra el impulso de dar un largo y pesado suspiro. Paul y Norn habían sido teletransportados juntos. Ahora lo sabía todo. Se había puesto muy enferma durante su viaje de vuelta a Fitoa y casi fue atacada por monstruos varias veces en el camino, y fue su padre quien la protegió de todos esos peligros. Con su madre, su criada y su hermana desaparecidas, y su corazón lleno de ansiedad, Paul era la única persona en la que podía confiar. Durante años, fue la única familia que le quedaba. Y entonces un extraño apareció de la nada, lo derribó y comenzó a golpearlo en la cara. Eso sería suficiente para traumatizar a la mayoría de los niños de su edad. Norn, mira, eso fue todo lo que yo. Todo está bien, padre. Si fuera un poco mayor, los tres habríamos encontrado una forma de hablar de esto. A su edad, sin embargo, eso era probablemente imposible. Tanto Paul como yo habíamos cometido errores y sacado conclusiones. Nos habíamos reconciliado reconociendo nuestros defectos, pero no se podía
esperar que una niña lo entendiera. Norm es todavía muy joven, y si yo estuviera en su lugar, creo que tampoco perdonaría al imbécil que te pegó. Era triste que Norm me odiara, pero no había mucho que pudiera hacer al respecto. Tendríamos que hablar de las cosas durante unos años en el futuro. Una vez que fuera mayor, estaba seguro de que lo entendería. El tiempo no es un recurso infinito, pero puede curar al menos algunas heridas. No está bien. Evidentemente Paul no estaba de acuerdo con mi plan. Sin embargo, ustedes pueden ser los únicos hermanos que quedan, ¿de acuerdo? Quiero que sean buenos el uno con el otro. Al comprender el significado de esas palabras, fruncí el ceño a mi padre. Eso es un poco siniestro, ¿no creéis? Sí, tienes razón. Lo siento. Bueno, esto no fue nada bueno. El ambiente se estaba volviendo más pesado a cada minuto. Parecía que era el momento de cambiar de tema. Por cierto, padre, ¿qué hay de bueno aquí? Hoy me salté el almuerzo, así que me muero de hambre. No es la mejor transición, no, pero Paul pareció captar lo que yo estaba haciendo. Con una sonrisa forzada, siguió su ejemplo. Veamos. Tienen un guiso de mariscos muy sabroso con pescado fresco del Mar del Sur. Oh, y la carne es buena también. Crían mucho ganado en las granjas de por aquí, ¿sabes? En realidad, sabe muy diferente al de Azuran, sobre todo porque tienden a hervirlo. Le da un sabor muy agradable y rico. Oh, tengo que probar eso. Toda la carne del continente demoníaco era seriamente asquerosa. Dijiste que eran mayormente cortes de la gran tortuga, ¿verdad? Sí, la mayoría de los monstruos saben bastante mal. La conversación estaba finalmente empezando a tomar fuerza, pero Norm todavía tenía la cabeza girada. Solo respondía cuando Paul le decía algo, negándose incluso a mirar en mi dirección. Me había resignado más o menos en este punto, pero todavía me dolía un poco, ¿sabes? Por supuesto, esto era exactamente lo mismo que le había hecho a Paul hace unos días. Me sentí terrible por eso, en retrospectiva. Eris no estaba muy contenta con la actitud de Norm, a juzgar por la forma en que la miraba. Realmente no quería que esto se convirtiera en una pelea, pero era mejor dejar las cosas como están por ahora. Oh, claro, había algo que quería preguntarle. Padre, ¿qué es? ¿Conoces a alguien llamado Gash Broche? No. ¿Dónde has oído ese nombre? Aproveché la oportunidad para contarle a Paul sobre la carta de Rickert y el misterioso amigo que la había escrito para nosotros. Hice una copia del emblema del sello de cera, así que lo saqué y se lo enseñé. Una oveja, un halcón y una espada. Parece el escudo familiar de un paladín, aunque no creo haber oído el nombre de Gash Broche antes. No es que esté familiarizado con todos los nobles de Milis o algo así. Ya veo, ¿crees que Sierra podría saber algo de él? No sé, le preguntaré más tarde. No era tranquilizador que nunca hubiera oído hablar del tipo, pero tendríamos que esperar y ver. Con ese tema agotado, Paul y yo volvimos a charlar sobre cualquier cosa que se nos ocurriera. Finalmente llegamos al tema de mi 10º cumpleaños. Según Paul, los monstruos del bosque de las afueras de Buena Villa se habían vuelto mucho más activos un mes antes. Paul y Zenith habían estado tan ocupados tratando de controlar la situación que no tuvieron tiempo de preocuparse por mis regalos. Finalmente, se las arreglaron para limpiar el bosque el día antes de mi cumpleaños, pero justo cuando se preparaban para enviarme algunas cosas, ocurrió la calamidad. Mientras escuchaba todo esto, Eris hacía pucheros con los labios fruncidos. Ahora que lo pienso, se veía muy triste cuando se enteró de que Paul no vendría a esa fiesta. Solo por curiosidad, ¿qué planeabas enviarme? Iba a darte un par de guanteletes. Me sentí un poco culpable, ya que acababa de encontrarlos en la parte de atrás de nuestro almacén, pero eran objetos mágicos del fondo de un laberinto. Esas cosas eran ligeras como plumas. Nunca me quedaron bien, pero pensé que te quedarían bien a ti, Rudy. No brome, no sabía que tenías algo así por ahí. Sí, Zenith dijo que el suyo era un secreto, pero algunas veces noté que Lilia miraba esta pequeña caja cerrada con una sonrisa en su cara. Supongo que eso era para ti también, una caja. Ahora me ha hecho sentir curiosidad. ¿Qué podría haber estado dentro de esa cosa? No es que tuviera mucho sentido pensar en ello. Lo que fuera, ya había desaparecido. Después de esto, de alguna manera llegamos al tema de la familia de Zenith. Evidentemente eran muy conocidos entre la nobleza Milis y tenían un historial de producir muchos caballeros talentosos y honrados. Desafortunadamente, mis abuelos básicamente habían repudiado a Zenith cuando se fue de casa, así que no estaban muy entusiasmados en ayudar a buscarla al principio. Sin embargo, cambiaron completamente de opinión una vez que vieron a Norm. Este mundo era diferente al anterior en muchos aspectos, pero el poder de una linda nieta era evidentemente universal. Me pregunto si te darían más dinero si me pasara por allí. Creo que eso probablemente sería contraproducente. Sí, tienes razón. Podría tratar de actuar como un pequeño y dulce niño para ellos, pero mi verdadera naturaleza
naturaleza se revelaría con el tiempo. No valía la pena el riesgo. No mucho después de este intercambio, el camarero finalmente trajo nuestra comida a la mesa. Bueno, vamos a acabar, dijo Paul, con su tenedor flotando teatralmente en el aire. ¿Qué primero? Esto parece apetitoso, murmuró Eris, estudiando la propagación con ojos brillantes. Ella parecía más parecida a la hija de Paul que yo, honestamente. Por otra parte, Paul y Philip eran primos, así que tal vez no era demasiado extraño. En cualquier caso, esto parecía una oportunidad de oro para mejorar un poco la imagen que Norm tenía de mi padre. Tus modales son: basta, papá, tienes que rezar antes de comer. Los dos habíamos hablado casi simultáneamente. Norm me miró con sorpresa, pero se alejó enfadada un segundo después. Bien, niños, bien. Paul se rascó la cabeza con tristeza y Eris parecía un poco desanimada, pero ambos se recostaron en sus sillas por el momento. Los cuatro procedimos a decir una corta oración al estilo de Millis. Todo esto implicaba juntar las manos y cerrar los ojos por unos segundos. Eris y yo no éramos creyentes, y Paul probablemente tampoco, pero esto era solo buenos modales en la mesa en este mundo. Estando en Roma y todo eso, ¿sabes? Pasamos por las formalidades sin quejarnos. Por alguna razón, parecía que Eris y Norm estaban de mejor humor después de esto. Disfrutamos de nuestra comida mientras charlábamos sobre nada de importancia real. Paul y yo hicimos la mayor parte de la charla, por supuesto. Norm nunca miró en mi dirección, y por su parte, Eris se mantuvo mayormente en silencio. Paul empezó a hablarle de vez en cuando, pero las olas de hostilidad que ella emitió fueron lo suficientemente fuertes como para que él siempre lo pensara mejor. Probablemente era sabio de su parte no pinchar la colmena. Cuando Eris y yo salimos del restaurante juntos, le escuché murmurar: supongo que esta vez se mantuvo bajo control, bajo su respiración. Ni siquiera quería pensar en cómo habría reaccionado si Paul me hubiera gritado, y mucho menos me hubiera golpeado. Pero como no había habido nada de eso, su deseo de asesinarlo podría haberse disipado, al menos ligeramente. En ese sentido, al menos, había sido un uso productivo de nuestro tiempo. Nuestra semana en Millishon terminó en poco tiempo. El día de nuestra partida, nos dirigimos a la puerta del distrito de los aventureros. Habíamos terminado de cargar nuestras cosas en el carruaje y nos preparábamos para salir cuando Paul apareció para despedirnos. Hola, Rudy. Seguro que no quieres quedarte un poco más. Por mucho que apreciara el sentimiento, ya era un poco tarde para eso. Estoy seguro de que estaría bien, pero podríamos terminar holgazaneando por aquí durante el próximo año si no nos movemos. Sin embargo, tú y Norm aún no se han reconciliado. Hay tiempo suficiente para trabajar en eso una vez que hayamos encontrado a las otras tres. Además, esto no era solo sobre mí. Eché un vistazo a Eris. Richard la había agarrado por el pescuezo como medida de precaución, pero ella seguía clavando dagas a Paul. Puede que haya sobreestimado la capacidad de esa chica para seguir adelante rápidamente. Y no soy el único que quiere ver a su familia, ¿sabes? Claro, por supuesto, pero la familia Boreas probablemente. No hablemos de eso, dije, cortando a Paul con un movimiento de mi mano. Es posible que Philip y Sauros nos esperen cuando volvamos a Fitoa, ¿sabes? Puede que las noticias no hayan llegado todavía. Bien, sí, es verdad, pero Sax, Rudy. Paul se detuvo por un momento, su cara se puso sombría. No debería ser demasiado optimista sobre eso. Incluso si los dos regresan con vida, no se sabe lo que les puede pasar después de un desastre de esa magnitud. ¿Qué quieres decir con eso? Paul bajó la voz un poco. El hermano de Philip, James, está ocupado tratando de salvar su propio cuello. Existe la posibilidad de que le eche toda la culpa de este lío a uno de ellos. Wow, no se me había ocurrido la idea antes, pero sonaba plausible. Sauros era el señor de Fitoa y Philip era el alcalde de Roa. Ambos habían ocupado importantes cargos de autoridad. Incluso si lograban regresar a casa, podrían ser responsables de la pérdida masiva de vidas y propiedades causada por la calamidad. No sabía exactamente lo que eso significaría, pero al menos era difícil imaginar que podrían regresar a sus antiguos roles y reconstruir su poder. De hecho, no sería tan sorprendente si alguien los hiciera asesinar inmediatamente. Eso evitaría que el hermano de Philip los usara como chivos expiatorios, haciendo mucho más fácil acorralarlo políticamente. Si las cosas se ven feas, asegúrate de mantener a la pequeña dama a salvo. Algunos pueden decir un montón de tonterías sobre los deberes de la nobleza, pero no tienes que prestarles atención. Por supuesto, dije, asintiendo con la expresión más seria que pude reunir. Tendré cuidado, padre. Paul sonrió con orgullo y asintió con la cabeza. Oh, y por cierto, le pregunté a Sierra sobre esa carta. Ella tampoco ha oído hablar del tipo. Ya veo. Ella dijo que probablemente no era nadie peligroso. Sin embargo, muy bien, entonces, ¿te importaría darle las gracias de mi parte? Paul asintió ligeramente, y luego, finalmente, se dio vuelta y le habló a la niña que había estado parada detrás de él. Vamos, Norm, despídete de tu hermano mayor. No quiero. Norm no se movió de su escondite detrás de su padre, aunque la mitad de su cara se asomaba, hablando de adorable. Me encontré preguntándome si se convertiría en una belleza como su madre. No sé cuánto tiempo
tiempo tomará, Norn, pero nos veremos algún día. No quiero. Hasta el final, mi hermanita se negó a mirarme a la cara. Sonriendo torpemente, me dirigí de nuevo a nuestro carruaje, y así como así, nuestro grupo dejó atrás la ciudad de Millison. P.O.V. Paul. Así de fácil, Rudeus estaba de nuevo en la carretera. El chico era tan impresionante como siempre. Descubrió sus planes en poco tiempo y los puso en acción inmediatamente. El Inalice me dijo una vez que estaba corriendo por mi vida. No es así. Tenías que preguntarte qué pensaría si le echara un vistazo. Podría ser divertido que los dos se conocieran alguna vez, pero tal vez no era una gran idea. Sí, lo último que quería era terminar como suegro de esa mujer. Justo cuando llegué a esta conclusión, alguien me dio una bofetada en el hombro. Me giré para encontrar un hombre con cara de mono que me sonreía. Hola, Paul. ¿Has terminado de despedirte de tu hijo? Giz le estaba agradecido a este imbécil, más agradecido de lo que podía expresar con palabras. Si no fuera por él, probablemente nunca me hubiera reconciliado con Rudeus. En serio te debo una, amigo. Hey, no te preocupes. En este punto, me di cuenta de que Giz estaba vestido para el camino. ¿Qué te pasa? Sin embargo, ¿vas a alguna parte? Sí, aún no estoy seguro de dónde, pero hay muchos lugares que aún no han investigado. ¿Verdad? Me llevó un momento darme cuenta de lo que estaba diciendo. Giz iba a seguir buscando a mi familia. Eso me sorprendió, francamente. De todos los miembros de mi antiguo grupo, Giz fue el que más luchó después de que lo disolviera. No era un luchador, sino un profesional sin ninguna especialidad real. Ningún otro grupo lo aceptaría, y no era lo suficientemente fuerte para manejar trabajos difíciles por sí mismo. Se vio obligado a dejar atrás su vida de aventurero. Tenía todas las razones del mundo para estar resentido conmigo, incluso para odiarme. ¿Por qué estás haciendo esto, Giz? ¿Por qué te esfuerzas tanto por encontrarlos? Las comisuras de la boca de Giz se movieron con su habitual sonrisa irónica. Se siente como si fuera mi fortuna. Y con esa típica explicación críptica, se dio la vuelta y se alejó. Puse mis manos en mis caderas y lo vi irse con una sonrisa irónica en mi cara. El hombre tenía un montón de ideas sobre la suerte y ninguna de ellas había tenido mucho sentido para mí. Pero esta vez no me estaba quejando exactamente. De acuerdo entonces, una vez que Giz desaparecieron de la vista, me agaché y levanté a Norn sobre mis hombros. De repente, estaba rebosante de energía y motivación. Lo primero era asegurarse de que la operación de reubicación de refugiados se realizara, sin problemas. Y una vez que eso terminara, encontraría al resto de mi familia. No importaba lo que costara. Con mi resolución firmemente fijada en mi corazón, me dirigí de nuevo a la ciudad.